Yo creía 100% en el sistema, yo creía que todo lo que había en el supermercado era 100% sano. Cuando uno entiende cómo funciona el universo, la vida, el cuerpo humano, creo que pues siempre hay respuesta para todo. Hoy tenemos a Yago y Antón Ruanova, unos hermanos que han conseguido muchas cosas en la vida, ahora nos contarán, pero ahora llevan un tiempo que quieren investigar sobre la salud. Yo creo que vivimos en un mundo que más de títulos está pasando a los resultados. ¿Qué habéis aprendido durante todos estos años de llevar a tal extremo vuestro cuidado, vuestra preparación? Sobre todo el deporte, no vas a lograr nada en tu vida si haces lo que te apetece en ese momento. ¿Todo lo natural como no es patentable nos sirve? Que no buscan el resultado final. Busca que ese resultado sea lo que a mí me permita ganar dinero. Siendo un poco de abogada del diablo, ¿no? Seguramente acabes solo, triste, deprimido. ¿Por qué las gafas rojas? El nombre hace referencia a aquello de la película de Matrix, por la pastilla roja. La pastilla roja hacía referencia a la verdad, a lo que está pasando, por mucho que nos cueste asimilarlo. Y eso es precisamente lo que quiero que pase aquí. Quiero que disfrutemos juntos de este proyecto, sin juicios y con la mente abierta. Yo voy a poner todo de mi parte para que este proyecto cada vez suba más de nivel y voy a traer a esos invitados que tú quieras ver aquí sentados. A cambio, solo te voy a pedir una cosa: pulsar al botón de suscribirse y darle like a este vídeo para ayudar al algoritmo a que lo muestre. Muchas gracias. Hoy tenemos a Yago y Antón Ruanova, unos hermanos que han conseguido muchas cosas en la vida, ahora nos contarán, pero ahora llevan un tiempo que quieren investigar sobre la salud. Y quiero que nos contéis, lo primero, quiénes sois y qué es lo que ha pasado en vuestra vida, que habéis llegado al punto donde queréis investigar sobre la salud, ¿no? Y sé que la salud abarca un montón y quiero saber también que me digáis en qué aspecto más concreto sois a lo que os dedicáis, o sea, qué aspecto más concreto de la salud es el que vosotros investigáis. ¿Por dónde queráis? Muchísimas gracias, María, por invitarnos a este nuevo proyecto tuyo. Y la verdad es que es muy buena pregunta. Yo creo que vivimos en un mundo que más de títulos está pasando a los resultados, ¿no? Y a raíz de ahí fue lo que a mí me hizo despertar. Es decir, yo creía 100% en el sistema, yo creía que todo lo que había en el supermercado era 100% sano, hasta que con 19, 20 años me lesioné, era deportista de alto nivel en esos años, entrenaba todo el día. Y fue eso, yo decir, quiero buscar soluciones. Y fue ahí, por ejemplo, yo empecé con la alimentación. Y, por ejemplo, a día de hoy la alimentación, por tocarla por encima, simplemente la pirámide nutricional que se estudia a día de hoy, en el 2026, sigue siendo un invento que hizo la FDA en el 1952, que después la evolucionó hasta la pirámide poniendo la base de los cereales en 1992. Y fue la FDA, es decir, el propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, quiero decir, ahí ya ves, cuando descubres eso, dices, ostras, pero ¿cómo puede ser que lo que yo doy validez legal de decir, el médico le damos esa autoridad y me está recomendando los cereales cuando en realidad es por el propio Departamento de Agricultura? Y fue ahí a raíz de eso que empezamos a investigar. Y en mi caso personal, pues después mi madre tenía osteoporosis y se recuperó, por ejemplo, con todas las recomendaciones de médicos endocrinos, uno de los mejores del mundo, que es Ludwig Johnson, que tiene más de 250.000 casos de diabetes tipo 2 recuperados, y también porque explica que es una consecuencia, no una enfermedad en sí, ¿no? de malos hábitos, principalmente alimenticios. Entonces fue toda esa revolución de esos años y toda nuestra investigación que hace 3 años más o menos, pues dijimos, esto al final nos damos cuenta que a principios del siglo XX ves vídeos y ves a todos trajeados, bien vestidos, por la calle, todos con buena figura, y vas hoy incluso hoy a la playa, ¿no? Como fuimos hoy ayer aquí en Valencia, y ves que la mayoría, y mucha gente que ya no sale de casa, ¿no? Pero ves que la mayoría no tienen seguro el potencial que les gustaría óptimo de su salud. Entonces fue eso lo que nos impulsó a intentar dar lo mejor de nosotros y ayudar lo máximo posible. ¿Y cuántos años lleváis con esto, con esta investigación? De los 20, 21 años llevamos investigando. Y simplemente llevamos ahora 3 años en el proyecto, donde además hacemos productos que vamos a ver después que solucionan problemas de la vida moderna que antes nunca hubieran existido. Te doy las gracias, María, a ti, la enhorabuena por este proyecto, a cada persona que nos escuche, porque al final, si están aquí, es para aprender de algo y para responsabilizarse de su vida en el aspecto que sea, ¿vale? Entonces, enhorabuena a cada persona que esté aquí, gracias a ti, gracias a Gustavo.
por acogernos también aquí además. Y bueno, yo creo que hay dos maneras de llegar, dos caminos para llegar al destino, ¿no? En la vida, que puede ser el amor o puede ser el miedo, ¿vale? Yo como llegué, como la mayoría, pues llegamos aquí pues a través del miedo, ¿vale? En mi caso, pues era deportista de alto nivel, me dedicaba, ¿no?, profesionalmente a ello, y tuve una vez, bueno, pues una dolencia, un virus, que la medicina oficial no me daba respuestas. La respuesta que me daban es que esto no hay nada que te pueda hacer, no hay nada que te podamos dar, y no sabemos si te va a durar un mes, un año, 2 años, o hay deportistas que con esto han abandonado su carrera deportiva, ¿vale? Nunca han vuelto a lo mismo. Entonces, bueno, pues en realidad, como ya veníamos, como dice mi hermano Iago, investigando y abriéndonos a otro tipo de mundo, en realidad ahí fue como, bueno, pues es decir, yo no me cierro a esta opinión. Entonces, yo lo que creo que me deberían de haber dicho es, oye, yo no tengo esta solución, ¿vale? Porque al final decir que no existe solución para algo me parece, bueno, pues desde luego muy poco humilde, ¿vale? Otra cosa es que yo no lo conozca, porque realmente cuando uno entiende cómo funciona el universo, la vida, el cuerpo humano, creo que, bueno, pues siempre hay respuesta para todo. Otra cosa es que tú no lo conozcas, ¿vale? Y bueno, pues un poco a través de ahí, ¿no? Empezamos a investigar, a ver nosotros mismos nuestros resultados, que al final es como abrirnos a un nuevo mundo, en realidad, ¿no? Empezamos por la alimentación y por algunas molestias o lo que sea, y en realidad luego te das cuenta de que, wow, o sea, me siento agradecidísimo a todo esto que nos ha pasado para poder descubrir el mundo, que creo que hoy tenemos mucha más parte de verdad, ¿no? De lo que es nuestra verdad, porque al final creo que vivimos en un momento donde existe muchísima información, existe, bueno, pues un momento donde la vida es muy fácil y a la vez se está como dividiendo mucho, ¿no? Entre personas que delegan absolutamente toda su responsabilidad en la vida, a nivel financiero, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de todo, ¿no? Y que solo hacen lo que les dicen, y personas que bueno, pues por la razón que sea, pues sea por el amor o por el odio, entramos en otra manera de responsabilizarnos y realmente creo que los resultados son opuestos, ¿no? Lo que decía mi hermano, o sea, hoy en día vas a un sitio, ¿no?, donde puedas ver a las personas sin ropa, un bañador o tal, y ves dos tipos de personas, ¿no? Gente que se responsabiliza de su vida y gente que pues o no sabe o lo que le dicen no le funciona, ¿no? Y eso al final pues creo que el mundo va muy por ahí. Con esto que contabas de que, bueno, vosotros habéis sido grandes deportistas, me imagino que habréis llevado vuestro cuerpo al límite. ¿Qué habéis aprendido durante todos estos años de llevar a tal extremo vuestro cuidado, vuestra preparación? Pues en realidad es algo muy bonito, ¿no? Porque yo siempre decía, cuando tú eres deportista, tu instrumento de trabajo es tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo y tu mente. Entonces al final no solo lo que entrenes, sino es lo que te dices a ti mismo, te hace como muy consciente en realidad, ¿no? Aunque ya digo, nosotros hasta hace pues 10 o 12 años éramos como, bueno, pues cualquier persona totalmente mainstream, que no se cuestiona absolutamente nada, que todo lo que te dicen te crees que es verdad y que es lo mejor para ti, que el sistema busca lo mejor para ti, pero aún así en realidad tienes una herramienta muy potente que tú te das cuenta de que al final muchas veces tienes un resultado mejor simplemente porque tú te hablas de otra manera, te descubres de lo que eres en realidad capaz, y al final es construir algo con mucho esfuerzo en el día a día, y creo que son valores muy bonitos, ¿no?, que uno puede tener hoy en día, porque vivimos también en una época donde se premia la inmediatez y, oye, puedes tener lo que quieras y no hace falta que te esfuerces y el mundo es para ti y consigue lo que tú quieras, y está muy bien, pero en realidad está muy bien cuando tú en verdad pones tu parte, ¿vale? Y es importante hacer tu parte. Entonces el deporte, es decir, te enseña que tú tienes que poner tu parte, si no nadie va a venir y se va a levantar de la cama y va a hacer el trabajo por ti. Entonces creo que el deporte te enseña muchas cosas muy bonitas. ¿Y tú qué aprendizajes has sacado de toda esa preparación? Sobre todo el deporte, la disciplina. Es decir, tú no vas a lograr nada en tu vida si haces lo que te apetece en ese momento, ¿no? Lo que nos dicen hoy, como bien dice Antón, es no haz solo lo que te apetece, lo que te gusta, no vayas en contra de ti, decide. Bueno, pues no vas a construir una familia si no te sacrificas, no vas a tener una buena amistad si no apoyas a tus amigos cuando están en algo difícil, y así en la vida, no vas a construir un proyecto de vida en tu propósito alineado, que es una de las claves de la salud, ¿vale? Es decir, el doctor Ángel Escudero, que seguramente por tu cara no lo conocerás, no. Operó más de 40 años sin anestesia química, ¿vale? Solo con anestesia, digamos, psicológica. En realidad es una terapia que se llama noesiterapia. Tuvo más de 40 años, operaciones, todas sin ningún tipo de infección posoperatoria. Y cero dolor y recuperaciones más aceleradas que con las convencionales. Y, por ejemplo, él lo que decía es que la mayor fortaleza para vivir y tener salud era la ilusión, tener ilusión de vivir, ¿no? Entonces esto se alinea un poco con tener el propósito muy claro. Es una de las fortalezas, ¿no? Pues tú seguro que tienes una vida plena, ¿no? Estás con este proyecto, ilusionada con tu pareja, con Gustavo, ¿no? Pues
Quiero decir, eso es súper bonito y obviamente ya notas tú en ti un cambio. Es como cuando nos enfadamos, nuestro sistema inmune, solo por un enfado, está apagado 4 horas. Y para que te hagas una idea, cuando alguien es para un poco unir todo esto que me dices con un poco con la salud, ¿no? Con datos que pueden aportar a quien le resuene, que es, tú por ejemplo, cuando te trasplantan un órgano, tu sistema inmune atacaría ese órgano, ¿vale? Y de la forma en que se inhibe tu sistema inmune es con cortisol. Es decir, el cortisol hace que tu sistema inmune directamente quede apagado y entonces aquí la importancia de las emociones, ¿no? Que también es, bueno, no le damos tanta importancia o bueno, qué mala suerte, ¿no? Hoy en día podemos hablar después de quién financia la OMS, las directrices todas que se dicen son de la OMS, ¿no? Y bueno, aquí en YouTube tenemos que decir que estamos de acuerdo con ella porque, bueno, obviamente YouTube es de quien es. Y le damos las gracias a YouTube también, que nos permita, pero independientemente de eso es súper importante entender que las emociones juegan un papel súper importante en nuestra vida y entonces pues también en nuestra salud y tener esa ilusión, ese propósito y de vivir. Eso fue lo que más me ¿Y recordáis algo concreto que os hizo, algo que os sucedió, algún pensamiento, alguna acción, alguien que os dijo algo que eso marcó un antes y un después, que ya dijisteis, ostras, he estado equivocado toda mi vida o pensaba esto de esta manera y ahora voy a comenzar un nuevo camino pensando que no tenía la razón o que realmente no era cierto lo que yo pensaba o de la manera que estaba viviendo los últimos años? ¿Que algo concreto os pasó? 100% la experiencia que vives en uno mismo. Es decir, hasta que tú no lo vives, no te crees que eso pueda ser cierto. Pues lo mismo que me pasó a mí, yo tenía acné y de pequeño me quemaba en la cara, iba al dermatólogo, de dermatólogos privados, pagaba 200 euros por tratamiento y lo único que hacían es me ponían ácidos y me quemaban. En ningún momento el dermatólogo se le ocurrió pensar que era causado de la alimentación. Es decir, si tú tienes acné, en general, más del 95% de los casos, es derivado directamente de comer principalmente lácteos y cereales. En el momento que dejas eso, y legumbres, también la soja, en el momento que dejas eso, yo lo tuve que dejar después por tema de cuando me lesioné y me formé mucho, y ese fue un caso. Entonces yo decía, esto es una tontería lo que me está diciendo este terapeuta al que yo iba, que estaba súper formado. Me dio unos libros, yo hacía esas recomendaciones y decía, esto es una chorrada, no me va a funcionar. Pero sin embargo tenía cambios en mi cuerpo. Entonces cuando lo haces así, lo hice para adelante y para atrás más de 20 veces y ya es cuando dije, vale, me lo creo. Pero hasta que lo vives en ti, entonces por eso abogamos por la responsabilidad de cada uno. Es decir, si vas al coche al mecánico y no te lo arregla y te dice, es que el coche no tiene arreglo, tú dirás, es mal mecánico. Pero si vas al médico y te dice, es que lo que tienes tú no hay solución, y se lo creemos, ¿no? Si tu mecánico te dijera que el coche no tiene solución, dirías, bueno, pues es un mal mecánico o voy a otro mecánico. Pero muchas veces le damos esa autoridad de nuestra vida en la salud, que para nosotros es la base y lo más importante para construir una vida feliz. No podría estar ahora aquí si no tuvieras nada de energía y tuvieras que estar en cama. Entonces, la salud en sí no da la felicidad, pero es la base firme y los pilares firmes para una buena vida. Me decías lo de los medicamentos, que me venía a la cabeza el famoso follow the money, ¿no? Al final, detrás de todo, si vamos buscando el dinero, ¿no? Parece que encontramos la respuesta y llegamos a esa industria farmacéutica, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros o qué habéis descubierto sobre los medicamentos? Los hechos, háblale de los hechos, no de nuestras opiniones. Claro, mira, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Primero, como decía Iago, te puedes creer más o menos, puedes ser más abierto o menos abierto de mente y demás. Creo que también, al función cuántos años llevas en el sistema, digamos, oficial, educativo, creo que más adoctrinados estás y más capas de cebolla tienes que abrirte, ¿no? Por eso, cada persona que esté aquí escuchando, por ejemplo, enhorabuena simplemente por abrirte a otra cosa. No nos tienes que creer, pero simplemente ya el que puedas recibir un discurso que igual no es el oficial o que se suele decir, ya es porque uno ya ha hecho un trabajo interno, ¿vale? Porque necesitas esa humildad para eso, ¿no? Nos vamos a hechos, ¿vale? Pues nosotros creíamos durante mucho tiempo, por ejemplo, que la OMS, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, que pues quiere nuestro bien, ¿no? Y ya digo, estamos aquí siempre a favor de ella, ¿no? Porque gracias a YouTube que nos permite poder hablar aquí. Pero vamos a hechos. Antes de retirarse Estados Unidos, incluso antes de esto, que era el principal financiador, la financiación, esto lo puede consultar cualquier persona a nivel oficial, ¿vale? En más del 81% es privada, ¿vale? Entonces, cuando uno le llaman Organización Mundial de la Salud, uno piensa que es, vale, pues son organismos que buscan nuestro bien, ¿no? Pero si hay un 81% de la financiación que es privada, hombre, pues entiendo que nadie quiere regalar dinero por sí, ¿no? O sea, y es perfecto, es totalmente lícito. Uno tiene una empresa y quiere ganar dinero con esa empresa, cualquier proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es un hecho, ¿no? Es que te van a indicar lo que es mejor para ti. Perdón, un apunte. ¿Quién crees que es el mayor financiador actualmente de la OMS?
a título individual, ¿qué empresa, qué laboratorio, qué gobierno? Igual no puedo decir el nombre aquí. Sí que se puede decir. ¿Quién crees que es? Bill y Belinda Gates. Sí, la asociación Bill y Belinda Gates. Es decir, que se ha demostrado que le gustan los niños en las islas y todo eso. Es decir, que igual buena persona, bueno, yo no entro ahí, pero cada uno que saque sus conclusiones. Ese es el principal financiador de la OMS, que de hecho desde 2017 puso a su amigo íntimo sudafricano, Tedros Adhanom, a comandar la propia OMS. Y otro dato, si uno piensa en la Agencia Europea del Medicamento, ¿qué crees, María, que se dedica a la Agencia Europea del Medicamento? Bueno, pues a darnos, a curarnos, ¿no? A curarnos. O mínimo pensarías, bueno, pues oye, pues a investigar cada medicamento, si es útil, no es útil, si funciona, no funciona, si tiene efectos secundarios, tal, ¿no? Vale. Claro. Uno pensaría eso, ¿vale? Sí, las investigaciones detrás de cada medicamento, ¿no? Vale, bueno, esa es la función que supuestamente tiene, ¿vale? Y es lo que ellos dicen, ¿vale? Pero es que esa misma organización, la Organización Europea del Medicamento, la EMA, reconoce en sus bases, y la animo a que todo el mundo pueda buscar, que su financiación, en el 86%, su financiación es privada y de la industria farmacéutica. Entonces, eso es un hecho. Si el regulador que está recibiendo el dinero de esa industria tiene que decir que este medicamento vale, no vale, ayuda, cuánto ayuda, es mejor que otra sustancia que no es patentable o no, bueno, pues es un hecho, ¿no? Y entonces al final, cuando uno va tirando el hilo, que dices tú, follow the money, que es súper importante, ves que quizá el discurso oficial no quiere lo mejor para ti. Y no es malo que quieran lo mejor para ellos, es como todo, ¿no? Quiere decir que tiene su empresa, tiene su proyecto y lo hace con el mayor amor del mundo y quiere que eso se vaya para... Es verdad que puedes hacer un proyecto haciendo el bien o haciendo el mal, pero eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero claro, si nos pensamos que esos organismos quieren nuestro mejor, pues en realidad igual estamos equivocados. Y a las pruebas, hay medicamentos que, por ejemplo, para mí el descubrimiento más importante de la medicina del siglo XX, que aunque funcionan, aunque están avalados, aunque son seguros, tienen resultados, etcétera, obviamente no los admite a aprobarse. Entonces te pueden decir después, esto no está aprobado para este uso, porque la Agencia Europea del Medicamento no lo aprueba. Pero tiene sentido que no lo apruebes si no va en sus líneas, ¿vale? Y eso pasa exactamente con esa sustancia y con otras. Porque, por ejemplo, esta sustancia, ¿vale? Lo que consideramos la sustancia más importante descubierta en el siglo pasado, ¿vale? Para la medicina, tiene la cura para la enfermedad que más personas mata a nivel mundial a día de hoy, que es la malaria, sin efectos secundarios. Y de hecho, contagiosa. Y quien tenga interés nos puede escribir y le enviamos un vídeo, ¿vale? Porque si uno pone en Google ahora el nombre de esta sustancia y pone el vídeo de la Cruz Roja, va a decir que el vídeo que nunca existió, el estudio que no ofició, bueno, el estudio está ahí, está documentado, hay un vídeo y nosotros tenemos acceso a él y lo podemos compartir a quien quiera saber un poco más, simplemente. Sí, es decir, vivimos mucho una hipocresía, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando fue lo del hantavirus, ¿no? Pues 3 casos que habría que ver exactamente si fue de eso y salen todas las televisiones y después una enfermedad que mata más de 600.000 personas en el mundo, como no son de aquí o no interesa, pues da igual, ¿no? Cuando se habla de la pobreza de algún país, de Cuba, por ejemplo, y Haití, que está en la más pobreza absoluta, como no tiene recursos como tiene Venezuela y demás, pues tampoco se nombra, ¿no? Entonces, es un poco poner un poquito en contexto que hay ciertos intereses que no permiten o no quieren o no proliferan, pero obviamente si tú quieres lo mejor para tu salud, quizás sea de buena utilidad, ¿no? Para mí el conocimiento te hace libre, porque hay gente que hace falta ser valiente para escuchar a veces cosas que choquen un poco, ¿no? Y que digas, joder, pero entonces la OMS es más fácil estar cómodo en el sofá, encender la tele y hacerle caso. El problema es que eso en los 70 más o menos puede ser que te llevara una buena vida, pero hoy en día cada vez más las recomendaciones oficiales, pues no me hagas caso, o sea, compruébalo, vive 10 años como te dice el sistema, pasa cada mes por cada dosis, etcétera, etcétera, sigue su dieta, sigue sus hábitos, sigue sus pensamientos y seguramente acabe solo, triste, deprimido y drogado, ¿no? Porque es un poco lo que buscan, ¿no? Y si no, pues el conocimiento para mí está súper importante para hacerte libre. Eso, en nuestra web, en salud, tenéis el producto y hay dos links también que podéis descargar un poquito de información con el resumen de esa... Sí, eso lo dejaremos todo aquí abajo del vídeo. Pero quería preguntaros también, dime. Y un último dato que también que me parece, para poder poner este contexto, ¿no? de lo que quieren para ti, igual no es lo mejor. Hasta 1986, el agua de mar estaba oficialmente en la Seguridad Social francesa como medicamento, ¿vale? Te lo podían recetar para muchísimos usos. Es algo que, bueno, pues desde el siglo pasado se investigó mucho gracias a René Quinton, es uno de los padres de la terapia marina con agua de mar.
y ayudó a erradicar muchísimas enfermedades, ¿vale? Sobre todo en niños, malnutrición y enfermedades como tuberculosis y muchas otras. Y estaba en la Seguridad Social francesa hasta 1986. Simplemente lo que quiero traer aquí es, ¿por qué se retiró de la Seguridad Social francesa en 1986? ¿Porque no tuviese resultados? No, tenía resultados. Mejores que los sueros salinos que meten hoy en día en el cuerpo, ¿vale? Porque con los sueros, digamos, patentables, que están hoy en día en los hospitales, oye, que es una solución, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos mueren, ¿vale? En el agua de mar, cuando la pones en proporción isotónica, los glóbulos blancos continúan con vida, ¿vale? O sea que es algo muy importante. Y se retiró simplemente ¿por qué? Porque no es una sustancia patentable. Y no puede haber nada en la seguridad social que no sea patentable. El que no sea patentable quiere decir que es natural, que yo no tengo poder sobre ello, porque tú puedes, digamos, administrarlo sin que yo tenga esa patente y por lo tanto yo no me voy a lucrar de eso. Pero entonces simplemente lo que quiero traer aquí es, se quita y no es oficial, no porque no tenga resultados, sino porque no es patentable. Entonces eso también es algo que nos puede hacer pensar. O sea, todo lo natural como no es patentable no sirve. Bueno, es que muchas cosas son, incluso esto, el compuesto que hablamos antes, que es el descubrimiento más importante, ese sí que fue patentable, pero la patente ya expiró, porque se utilizaba para potabilizar el agua en dosis muy pequeñas y en dosis mayores es terapéutico. ¿Vale? Entonces, quiero decir, o la patente expiró, en el caso del agua de mar, el suero salino solo tiene 4 compuestos, que es cloruro, sodio, potasio y, bueno, otro más que ahora mismo no recuerdo. Entonces, esos 4 en la naturaleza, o sea, no existen esos 4 aislados. Entonces, el suero salino lleva solo esos 4, con lo cual se puede vender y, de hecho, hay mucho negocio ahí y demás. En cambio, eso en el siglo XX había todo bancos de agua de mar en todos los principales países del mundo. Y ese conocimiento se expiró. Y es como... se nos vende que la ciencia está lo más avanzada hoy en día. Y es verdad, ¿no? Con aparatos electrónicos y demás. El tema es si cosas que no funcionan o que han funcionado mejor que otras son las que le dan el acceso a tu médico de cabecera cuando preguntas si no ha investigado más, ¿no? Pues es una pregunta que nos deberíamos de hacer. De hecho, de aquí a los que sean médicos o quieran investigar, una forma muy sencilla de tener un conocimiento brutal de salud es revisar los premios Nobel de medicina de toda la historia de los premios Nobel. Y vas a descubrir ahí que la causa primaria del CAN fue un premio Nobel ya de 1931, con Warburg Otto, por ejemplo, ¿no? Que descubrió eso. Y el premio Nobel de 2015, por ejemplo, se le dio a 2 investigadores, uno irlandés y uno japonés. Básicamente, después descubrieron en estudios recientes, en el 2023, que también tenía muchísimas... aportaciones para esa enfermedad que es la segunda que más mata del mundo. O sea, lo que queréis decir es que realmente se ha descubierto, ya ha habido muchas curas de muchas enfermedades que no han prosperado o que las han echado hacia atrás y bueno... Y esos son hechos, no son opiniones. ¿Por qué pensáis que pasa eso? Bueno, esa es una opinión. Me interesa. Yo ya no entro, pero el que dirige la OMS, volvemos a decir, el principal financiador es Bill Gates. Creo que con eso no hay más preguntas hoy en día. Incluso has dicho que han erradicado. No han erradicado. Lo que pueden es limitar, digamos, ¿no? Que la persona que se cree a pies juntillas, lo que sale en la televisión, por ejemplo, que no tenga acceso a ese conocimiento. Pero la verdad es imparable. O sea, que decir, tú puedes hacer que igual al 90 y pico % de la persona, lo que sea, no le llegue esa verdad. Pero siempre va a haber gente que esté por otros lugares usando eso, porque al final, o sea, eso es imparable. Tú cuando pruebas ciertos productos, ¿vale? Y te va bien, eso es imparable. Tú a tu círculo se lo vas a transmitir y eso no se puede parar, ¿vale? Otra cosa es que a nivel, bueno, pues eso, las personas que no se cuestionan absolutamente nada, eso no le llegue o tarde mucho más en llegarle, cuando llega sean escépticos, ¿vale? Pero eso, parar no se puede parar. Sí, o sea, pero yo haciendo un poco de abogada del diablo, ¿no? Mucha gente quizás está escuchando y está pensando, bueno, sí, pero no sé, soy una persona que tengo mucho dinero, soy poderosa, soy lo que sea, y mi hija o mi madre tiene la enfermedad del CAN, que decías tú, sí, ¿no? Y bueno, pues finalmente fallece, no se cura, o sea... ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué si realmente la verdad está ahí y realmente mucha gente dice que sí que hay solución o que sí, ¿por qué esta gente no tiene acceso? O no sé, eso es lo que a veces a mí me chirría, ¿no? Dices, ¿realmente es posible? Y si lo es, ¿por qué no se da en esta gente tan poderosa? Estoy hablando de alguien, imaginándomelo, muy poderoso. Porque para buscar solución primero tú tienes que quererla, ¿no? Es decir, no sé si has intentado en la vida ayudar alguna vez a alguien que no quiere ser ayudado. Creo que todos hemos pasado por eso.
da igual lo que le digas, da igual que, es más, al ser cercano, casi muchas veces no te hacen ni caso. Entonces, creo que el primer paso es estar dispuesto a ser ayudado, ¿no? Yo creo que hoy en día, o sea, nosotros estamos aquí precisamente porque gracias a estar aquí en estos sitios, pues mucha gente nos ha conocido y estaba ya abierta, ¿vale? Y hemos sido, pues, nuestra información le ha dado una vía que después ha investigado y se ha curado de cosas pues, que le decían, ¿no? Pero de 1000 enfermedades. Obviamente, cuando nosotros decimos estos medicamentos tienen una alta mejora en esa enfermedad, no quiere decir que el 100% de los casos sea solo eso. Vale, de hecho, aquí tengo que medir muy bien las palabras, pero bueno, la medicina, bueno, podemos decir en vez de la medicina... alopática. No, el médico alemán. Podemos decir, sin decir la medicina del nombre, que eso sí que está censurado. ¿Un tipo de medicina, queréis decir? No, lo de las emociones. Un descubrimiento del siglo pasado también de un médico que está muy censurado, donde demostró con más de 40.000 casos documentados, ¿vale? Y esto es una ley, ¿vale? Las 5 leyes biológicas, porque sí, demostró en los más de 40.000 casos la influencia directa que tenían los conflictos, ¿vale? En las emociones que sufre una persona vividas con distintas características, ¿vale? Que tiene que ser traumático, vivido en soledad y demás, y tiene un impacto directo en una enfermedad, en un órgano concreto, dependiendo del tipo de conflicto que sea, ¿vale? Entonces, claro, al final la ciencia avanza mucho, sí, pero avanza solo por unos raíles. Lo que nosotros decimos es, y a los hechos nos remitimos, que avanza muchísimo en unos raíles muy acotados, que no buscan el resultado final. Busca que ese resultado sea lo que a mí me permita ganar dinero, porque yo soy el que estoy financiando eso, ¿vale? Entonces, todo lo que se sale de ahí, por ejemplo, si nos vamos a lo que es máxima evidencia a nivel científico hoy en día, son estudios de fase 3, ¿vale? Un estudio de fase 3, que es lo que no, a nivel oficial te van a decir, oye, eso es incuestionable, el máximo rigor científico, claro. Son estudios que de media el coste son $65 millones para poder hacerlo. ¿Quién puede hacer eso? Evidentemente tienes una corporación muy grande y no va a meter ese dinero si no puede sacar 1000 veces más, obviamente, ¿no? Total. Entonces, claro, estamos cayendo en el sesgo muchas veces de no, esto es pseudociencia o esto no está demostrado. Claro, es que en realidad lo que solo pueden demostrar en esta fase son cosas que ellos saben que pueden tener muchísimo dinero, ¿vale? Pero en fase 2, por ejemplo, que son estudios mucho más baratos y con mucha evidencia también, ahí sí que llegan cosas como tipo efecto de ayuno intermitente con enfermedad de Kahn, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después nadie va a hacer el estudio de fase 3, porque ¿quién lo financia? ¿Vale? Pero en un estudio de fase 2 se ve muchísima mejora. Y es algo que, ¿qué pasa? Que es gratis, ¿vale? Y no tienes un beneficio. Pero tú simplemente compaginar, ya no digo ser extremo, pero compaginar tratamientos médicos de la medicina alopática oficiales con ayunos intermitentes bien hechos y demás, bien pautados, al final tienen una eficacia de más del 50% de ese tratamiento, ¿vale? ¿Te lo están recomendando? No. Pues, ¿por qué? Porque con eso es lo que decimos, no está en el raíl que pueden sacar dinero por eso. El follow the money, ¿no? Del que hablábamos antes. Pero el compuesto más importante de la medicina del siglo XX, para que te hagas una idea, con datos. Kahn en estadio 4, ¿vale? Por la medicina convencional, si haces a pies puntillas radio y quimio, menos de un 2% salen adelante. Con esto, más de un 50%. Quiero decir, sin hacer ningún cambio. Pero volvemos, el médico sí que se puede nombrar, supongo. Son las leyes biológicas del Dr. Hammer, ¿vale? Fue encarcelado simplemente por mostrar todo esto, ¿vale? O sea, era un médico alemán, hizo todos estos estudios, más de 40.000 todos rigurosos, consiguió que amigos al principio, pues obviamente que no creían y demás, después siguieran toda su investigación y lo corroboraron, a pesar de negarse, y bueno, puedes contar incluso el detalle, pero básicamente eso, también muchas veces un conflicto, ¿sabes? Es decir, tus emociones, como hablamos antes, un simple enfado inhibe tu sistema inmune por unas 4 horas. Obviamente, la ilusión está ligada, como dijimos, también a si no tienes ganas de vivir. Espera. ¿Cómo has dicho? ¿Tu enfado? El enfado inhibe tu sistema inmune durante 4 horas. Wow, ¿eso es así? Sí. Porque al final generas cortisol y eso apaga tu sistema inmunológico. Sí, lo explicamos un momento al principio de pasada. Y entonces al revés, ¿no? También buenas emociones, estar positivo, ilusionado en la vida te da un montón de felicidad. Y conflictos, imagínate que tienes un conflicto muy directo con tu hijo, que no te hablas con él, o con tu madre. Pues cada uno ya no es solo que influye en el cuerpo, sino que cada conflicto, si lo vives en soledad, ¿vale? Cada vez también se vende un poco más la idea de no necesitamos a nadie, más pisos individualizados. Podemos contar alguna anécdota de lo que pasa en Suecia, por ejemplo,
que es muy heavy en ese aspecto. Y entonces lo que hace es que cuando tú vives un conflicto intenso en soledad, que no es lo importante, no es lo que pasa afuera. ¿Sabes? Hubo una señora que desarrollara un CAN importante ligado con el examen de conducir de su hijo. ¿Por qué? Pues porque para ella ese examen era súper importante. Y otras personas pues, que han pasado por penurias o han estado prisioneros en guerras, pues les pasa ahora de todo y viven tranquilos y no desarrollan ningún tipo de conflicto, ¿vale? También es lo que te cuentes a ti mismo. Pero eso, si tú le das importancia a un pensamiento vivido en soledad, a un conflicto, eso ocasiona, no puede ocasionar, es una ley. De hecho, puedes contar la anécdota, que esto es muy interesante y creo que muy poca gente, y esto es una evidencia más de, oye, ¿por qué esta investigación, vale, que de hecho le llamo nueva? Bueno, no puedo decir la palabra porque ya la anterior medicina ya no valía, ya quedaba obsoleta cuando él hizo estos descubrimientos en los años 80. El doctor, al final, lo que decíamos, bueno, pues fue a raíz de un conflicto muy grande, ¿vale? Fue que, bueno, pues su hijo murió, ¿vale? Con un tiroteo, con alguien que no tenía nada que ver con él y demás. Entonces, bueno, pues el doctor y su mujer, ¿vale?, que eran los dos médicos, desarrollaron a los pocos meses de la muerte de su hijo. Fue una muerte muy traumática, ¿vale?, porque fue, pues bueno, un disparo de una persona de aristocracia que no podía ser investigada, que pusieron muchas trabas para que fueran investigados. De hecho, no fueron condenados, bueno, fue condenado simplemente a unas audiencias, ni siquiera a cárcel ni nada. Lo vivieron como un conflicto en soledad, los dos, y fue, pues eso, muy traumático para ellos, ¿no? Entonces, a los pocos meses de la muerte del hijo, desarrollan los dos distintos tipos de CAN, ¿vale? Entonces el médico se empieza a preguntar, oye, ¿y esto puede tener que ver algo con lo que hemos pasado? Porque los dos somos personas con conocimiento, oncólogos, además. Oncólogos, con buena salud, o sea, nunca habían enfermado, y entonces, bueno, pues empieza a investigar, y a raíz de ahí, pues ya digo, son más de 40.000 casos que ha documentado, ¿vale? Por eso no es una temática, o sea, no es una suposición, es una ley, porque en los 40.000 se cumple. Presentó los datos, su tesis, a la Universidad de Tübingen, donde él trabajaba como oncólogo. Trabajaba tanto en el hospital como en la universidad, y es el único caso en la historia de la universidad que su tesis no ha sido evaluada a día de hoy. No han respondido. No han respondido. Y se hicieron distintas compañeros de él y otros médicos, ¿vale? Hicieron distintas instancias al Tribunal Supremo de Alemania, no sé exactamente el nombre, ¿vale? Y durante 2 veces, en 1991 y 1999 creo que fue, obligaron a la universidad a responder a esa tesis, y a día de hoy sigue sin estar respuesta, ¿vale? Sin dar respuesta. Y es algo que, ya digo, no es opinable, son 40.000 casos en los que se cumple. Entonces, al final, bueno, el doctor, cuando presentó la tesis, lo que le dijeron es, oye, o renuncias a este conocimiento o te echamos el trabajo, ¿vale? Te quitamos la licencia. Bueno, muchas personas, y yo los entiendo y no estoy criticando a nadie, pues ahí se echarían para atrás, ¿vale? Él dijo, mira, mi hijo se ha muerto, no temo a nada ya, claro. Entonces este conocimiento es mi verdad, está documentada, y yo voy adelante. Entonces él siguió con eso, lo echaron su trabajo, le hicieron la vida imposible, lo intentaron meter en un manicomio, que no fueron capaces, y al final consiguieron encarcelarlo por dar consejo médico cuando no era médico. Él sí que era médico, pero le quitaron la licencia. Entonces lo encarcelaron por seguir dando consejo médico sin ser médico, supuestamente. Y por eso lo consiguieron encarcelar, ¿vale? Y lo bonito es que de todo esto, la enseñanza que nos deja es que en ese juicio por el que lo encarcelaron, ¿vale?, él había tratado muchos casos. De esos 40.000 eran pacientes de CAN terminales, ¿vale? Porque había compañeros que decían, mira, tengo este caso, le damos 30 días de vida, lo que sea, pues mira, a ver si tú puedes hacer algo y te sirve para la investigación y demás. Realmente se los daban ya como, te va a morir, pues venga, para ti ya verás cómo te muere igual, con 15 días a veces. Y en ese juicio, en el que lo encarcelaron, el fiscal tuvo que admitir que de las 6.500 personas que había tratado este doctor con enfermedad de CAN terminal, que le quedaban días o semanas de vida, 6.000, 15 años después, seguían con vida. Entonces no lo encarcelaron porque no tuviese resultados. Lo encarcelaron porque no seguía lo que le decían, ese raíl que le decían que solo podemos ir por aquí. Entonces, al final, ¿por qué esto es todo muy importante? Pues porque muchas veces pensamos, ¿no? Oye, la alimentación, genial, la luz, tal, o sea, todo muy bien, pero en realidad la base, lo principal es cómo estás tú en el mundo, tu cosmovisión, cómo ves el planeta, y si tienes ilusión por vivir o no vivir. Entonces es lo más importante, y de hecho pues se habla mucho, ¿no? Oye, ejercicio, hay que hacer actividad, tal, el sedentarismo mata, no sé qué, y sí, está genial, pero nos olvidamos de una cosa: la soledad mata más que el sedentarismo, y lo podéis buscar en Google, sí, ¿vale? Hay muchos estudios que te lo dicen. Y de eso no te hablan, más bien te incitan a que estés solo en el mundo.
Y la soledad no es solitud, ¿vale? La solitud es que tú te puedas... De hecho, la solitud es deseable, que tú tengas momentos en tu vida donde estés solo. Lo que es la soledad es sentirse solo. Tú te puedes sentir solo conviviendo con 20 personas en una casa o una organización o lo que sea, que es como tú te sientas, ¿vale? Entonces, la soledad, el sentirse solo, el no compartir tiempo de calidad, abrazos, mirar a los ojos, el poder escuchar y ser escuchado sin juzgar, todo eso mata más que el sedentarismo, que el tabaquismo, que cualquier cosa que supuestamente está muy perseguido hoy en día o te incitan mucho a que no vayas por ahí. Entonces, al final, bueno, pues es lo que decíamos. Hay un raíl muy claro, ¿vale? Pero el raíl avanza muchísimo la ciencia, sí, pero avanza aquí, ¿vale? Entonces, al final, quien de verdad sí quiera responsabilizar de su vida, nosotros le animamos a que abran más allá su campo de visión, porque van a tener más respuestas. Claro, y si lo abren me da la impresión que las respuestas es que ya estaban de hace mucho tiempo, ¿no? Es como lo de los filósofos que nos cuentan en los libros, que haciendo caso a los filósofos de hace años, ya ahí está, el cómo se vive bien, esa filosofía que tenían antiguamente y lo que nos predicaban y lo que nos decían. O sea, no hace falta, los libros de autoayuda ahora están fenomenal, claro que sí, de crecimiento personal y tal, pero el cómo vivir bien, esa salud, esos hábitos, esa rutina, es que ya nos lo venían contando de hace un montón de años, ¿no? Y al final esto me recuerda un poco a eso, ¿no? Esa comparación. Un león no tiene que pensar cómo come para estar sano, ¿no? Ningún animal en la naturaleza. Y respecto a la medicina que ha avanzado, o sea, sí que hay cosas muy antiguas, pero que, o sea, bueno, muy antiguas, 30, 40, 100 años, que sí que han sido como descubrimientos increíbles, se han tapado, ¿vale? Pero aún así sigue avanzando. Por ejemplo, eso en 2015 el premio Nobel es bastante moderno. Entonces sí que hay sustancias, también la epigenética también es un premio Nobel muy moderno, ¿no? Que toda la excusa que te ponen, no, tú tienes ahora mucho autismo, ¿no? O sea, se diagnostica uno de cada 25 más o menos, cuando antes era uno de cada 30.000, ¿no? Hace pocas décadas. Y entonces dicen, no, pero es genético. Tú dices, pero a ver, ¿cómo va a ser genético si en mi familia nunca hubo un caso de autismo, ¿no? Pero da igual, ponen una excusa y aquí es donde decimos, si tu mecánico no te puede arreglar el coche, culpa al mecánico, ¿sabes? Es decir, busca otra respuesta. Entonces, si tu médico te dice, te pone una etiqueta, que es lo que suelen hacer, pues no te la creas. Si te la crees, has entrado en su sistema y si esa etiqueta te va a poner solución, le dices, vale, si te compro esta etiqueta, me lo vas a solucionar. Ah, no, es que no tiene cura. Digo, bueno, pues la etiqueta me la quitas entonces, ¿vale? Total. Simplemente estoy falto de salud. Entonces, desde ahí es cuando pueden aparecer soluciones. Porque incluso para algo tan grave como eso hay soluciones. No quiere decir que si tú tienes un hijo autista se vaya a recuperar al 100% y puede ser normal. En muchos casos sí. Y en muchos casos siempre va a revertir la enfermedad si buscas suficiente información. En unos casos va a revertirse de todo y en otros parcialmente. Y después respecto a lo que hablábamos, es decir, para mí, bueno, primero quiero contar respecto a esto que hablamos del Dr. Hammer, algo que nunca habíamos contado antes y es que creo que es importante que, por ejemplo, nosotros en nuestra familia lo vivimos, ¿no? Nosotros tuvimos un conflicto fuerte con mi padre, yo no me hablaba con él durante años, además yo era como yo tengo razón, entonces pues ya está, y la verdad es que eso nos mermaba mucho, ¿no? Incluso yo a nivel cardíaco, pues ya llegó un momento que no era capaz de hacer deporte. O sea, hasta ese punto, ¿no? Y obviamente los médicos me hacían pruebas, ya eran mis 22, 23, estaba aprendiendo. Y efectivamente cuando comprendes todo esto dices, joder, la persona, además es lo que hablamos también en el coche cuando veníamos de camino aquí, ¿no? Que tú, me tomo la libertad de decir las palabras, sí. Que tú, por ejemplo, con tu padre no entendías, que para ti no te diera amor de pequeño y nosotros también nos sentíamos como nuestra madre nos cuidaba, pero mi padre tampoco estaba mucho, ¿no? Entonces, claro, después te das cuenta de que el amor era increíble el que daba, que todos los días iba a trabajar y a currar para que nosotros no nos faltara de nada. Eso que dices tú de pequeño, bueno, pues la comida nace en los árboles y está aquí todos los días y dormimos en una casa que la habrá pagado el gobierno, ¿no? Porque no agradeces nada a tu padre y cuando tienes años dices, joder, nosotros somos 3 hermanos, es decir, lo que da el trabajo, bueno, no quiero llamarle trabajo, la dedicación que da un hijo, ¿no? Y es como, ¿cómo no vas a estar agradecido a tu padre si estás vivo? O a tus padres. Solo que estés vivo, seguramente el 99% fue gracias a ellos. Bueno, el 100%, ¿no? Sí, total, pero digo, aunque te hayan abandonado al mes de vida, es decir, has nacido gracias a ellos, estás aquí gracias a ellos. Entonces, qué mínimo que agradecer. Pero bueno, vivimos en una sociedad que es culpar al prójimo, culpar al hombre si eres mujer, culpar a la mujer si eres el hombre, al jefe que es muy malo. Y no aceptar ningún tipo de responsabilidad. Y lo que decimos aquí siempre, si tienes buenos resultados, perfecto, pero si de verdad no estás en el mejor potencial de salud que crees que puedes estar y en tu vida después que es consecuencia de ello,
pues la verdad es que te invito a reflexionar y aunque hay que ser valientes para hacerlo, es lo que te va a dar el paso a la libertad a ser realmente mejor. Sí, yo escuché con la relación esta de tantos niños que están viniendo ahora y los niveles de autismo que están subiendo, escuché que tenía relación con la cantidad de fecundaciones in vitro que había en este momento. No sé si vosotros relacionáis esto o para vosotros no tiene sentido. Yo creo que la causa es mucho más fácil, pero esta sí que hay que cogerla con puntillas ¿Sí? aquí en YouTube. Pero me alegra que no la hayas escuchado y sí, y te lo comentamos siempre. Bueno, y lo de mi padre, pues nada, lo que hicimos fue, cuando tuvimos ese entendimiento, pues obviamente hubo un perdón muy grande, hubo una comprensión muy grande y a raíz de ahí, pues mira, estamos súper unidos, nos llevamos todos súper bien. Incluso mis padres que se iban a divorciar sí o sí, pero de verdad, o sea, me tocaría el euromillón 10 veces seguidas, mucho más probable que mis padres no se divorciasen, no había ninguna posibilidad. Y fue a raíz de ese perdón, de esa unión, de esa comprensión, que mis padres a día de hoy siguen felizmente unidos. Algo que hay que ver para creer, cuando me decías. Qué flipante. Y al final, ¿no? Muchas veces también tenemos que pensar cómo esas personas fueron criadas, ¿no? O sea, nosotros miramos la infancia de, pues, mi madre, fueron 14 hermanos, ¿no? Dormían 3 en cada cama. Claro, ¿qué educación emocional iban a recibir? Si tenían que ver qué comían cada día, ¿no? Total. Nuestro padre, pues, fue criado, pues, nuestro abuelo era una persona súper autoritaria y no conocíamos a nuestro bisabuelo, pero seguro que de ahí se explica todo. Entonces, al final, cuando vas a ese entendimiento, entiendes por qué es esa persona, ¿no? Y nosotros podíamos, ¿no?, decir, oye, es que nuestro padre es una roca emocionalmente, nunca va a transmitir nada, cuando se enfada no habla durante una semana y tal, y ya está. Y yo tengo mi razón y eso es verdad, entonces yo digo, ya está. Claro, en realidad, para hacer todo esto necesitas mucha humildad. Decir, vale, pues voy a intentar comprender por qué, ¿no? Y voy a decir, vale, me alejo de la razón, me da igual, la razón nunca me lleva a la felicidad, ¿vale? Entonces, cuando vas haciendo esos cambios, lo bonito es que ya no solo mejoró la relación de Iago con nuestro padre, sino que mejoró absolutamente todo. Es como un puzzle que de repente está como ¿no? Girándose todo y de repente todo se empieza a orientar y la gente se empieza a mirar a los ojos y nuestro padre, que siempre diríamos, ¿no? Si se hubiese muerto hace 10 años te diría, no, es que mi padre era una roca, nunca expresó nada y tal. Y nuestro padre ahora expresa cosas que yo digo, o sea, no me lo creo, pero porque hay mucho trabajo por ahí detrás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final la medicina alopática tiene algo que está muy bien y por eso funciona tan bien, que es que ellos te dan la solución fácil. Siempre viene de fuera, normalmente en forma de pastilla o algo inyectable, y tú no tienes que hacer nada. Pero eso en realidad nunca cura. Porque por lo que estábamos hablando, la base de la salud es cómo ves tú el mundo, cómo te sientes con el mundo, la relación que tú tienes con los demás, la ilusión que tienes por vivir, si estás en consonancia y tienes un propósito, si estás desarrollándolo, y todo eso exige un trabajo interno. Entonces es mucho más cómodo decir, no, yo ya está, me tomo la pastillita y sigo haciendo la misma vida que hacía hasta ahora. Por eso es una cosa muy importante que dijo Iago, ¿no? Y es, si la persona que lo esté escuchando tiene perfecta salud, considera que tiene la vitalidad que quiere, vive con todo el amor del mundo, no hace falta que escuche nada más. Nosotros hablamos para que gente que siente que no lleva la vida lo buena que podría llevarla, pues que tenga ciertas respuestas que quizá en otros lados no le están avanzando. Bueno, y aún así, pues para las quemaduras y cosas así que puedes tener algún accidente, pues siempre también está bien las soluciones que podemos aportar aquí. Muy bien, ahora iremos viendo a ver todo lo que habéis traído, pero quiero empezar por las gafas, ¿no? Que las gafas que lleváis, que soléis llevar normalmente, quiero saber qué es lo que hacen exactamente y qué función tienen. Pues y hay diferentes tipos, ¿no? Perdón, sí. Hay diferentes tipos de gafas. Sí, antes de hacer eso, me gustaría empezar que es eso, que una vaca, ¿cómo busca tener salud? O un caballo, pues simplemente come lo que siempre ha comido. Es decir, vive como siempre ha vivido. Pues los caballos salvajes, las vacas salvajes que ves, por ejemplo, en Brasil, cuando fuimos y demás, pues no tienen nada que ver con las de aquí, nos alimentan con cereales y simplemente, pues eso, pastan y demás y tienen toda su salud. El león sale a cazar y después dice voy a hacer 18 horas de ayuno, no, dice, sale a cazar, se come a llenarse todo lo que puede, la gacela más débil no siente culpa por comerse la que está coja, ¿no? Simplemente hace todo natural. No anda pensando, aquí me voy a exponer tantos minutos al sol, voy a hacer una caminata detrás de la gacela de 3 horas, es decir, es simplemente volver a lo natural y hacer todo natura, es decir, lo que pasa es que la mayoría de enfermedades vienen por hacer todo antinatural, en contra de nuestra biología, ¿vale? Tanto la alimentación, ¿vale? Con la base de los cereales, que nosotros hasta la revolución industrial no habíamos cosechado animales y nuestra dieta nunca venía de ahí,
y menos los transgénicos con la variedad del trigo enano y demás, que daban 10 veces más rentabilidad. Y después todo el resto de hábitos igual, es decir, todo lo que vamos a ver de gafas, las soluciones, las bombillas y demás, no hace falta nada si tú ahora vives pues en tu tribu, en un descampado, solo vives con la luz del sol y la del fuego, descalzo, te bañas en el mar, comes cosas de la tierra todo natural y demás, pues no hace falta. Ahora, para la vida moderna, porque tampoco quiere decir la tecnología avanza, pues está bien que sea a nuestro favor, no en nuestra contra. Entonces, todas estas soluciones, por ejemplo, yo llevo aquí un rato quemándome aquí con estas lámparas y vamos a explicar un poquito eso, lo de primero un poquito lo de cómo nos regula nuestra biología los ciclos circadianos, ahora está muy de moda, incluso en la tele, antes se negaba y ahora ya en los telediarios viene la importancia del ciclo circadiano. Y sobre todo volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que es normal que cada vez haya, no sé, un 50% de la gente tenga gafas? Que no tenga buena visión. Pues yo creo que la verdad que no. No es natura, o que te caigan los dientes antes de tu vida útil. Es decir, tanto si fuimos creados como si crees que fuimos evolucionados, ninguna de las dos teorías se sostiene que tengas ahora, que después podemos hablar, ¿no? Que te tienes que echar crema, protector solar, por exponerte un mínimo al sol, que no puedes salir de la calle sin eso, o como eso, pues 80.000 cosas más que se dicen hoy en día que no tienen sentido biológico, ¿no? O, por ejemplo, lo del autismo, la principal causa, después la podemos hilar si quieres, pero es por actuar siempre en contra de nuestra propia naturaleza y biología. Entonces, si quieres comentar un poquito de los ciclos circadianos y cómo nos... Sí, al final, bueno, lo que creo que ha explicado muy bien Iago, que al final todos nosotros, digamos, los productos que ofrecemos es para crear, digamos, tecnología a nuestro favor, ¿vale? Hay tecnología que nos ayuda mucho. Al final, el que yo tenga estos focos, lo que me hace es que yo aquí, en esta sala, vea como si estuviera el sol ahí fuera, ¿vale? Con la misma claridad, digamos, distinguido todos los colores y demás, pero esto tiene un coste, ¿vale? O sea, al final es ir en cuenta a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque esto, de hecho, si quieres sacar el aparato, podemos ver exactamente el espectro de luz que está emitiendo y vamos a ver que emite un pico de luz azul muy grande, ¿vale? La naturaleza siempre es perfecta, ¿vale? Entonces, cuando uno sale fuera, el sol siempre contiene el espectro de luz completo. Tiene ultravioleta, que el ojo humano no lo puede ver, e infrarrojo, por otro lado, que tampoco lo podemos percibir. Y luego tiene todo el espectro que sí que podemos ver en el medio, ¿vale? Pues que es violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿vale? Entonces, esto es el espectro del sol, perdonad, o sea, es decir, la luz visible blanca que vemos, que llega blanca, tiene este espectro de luz, ¿vale? Que ahora está esto de moda incluso en los telediarios por Marcos Llorente y demás, entonces aquí nos gusta explicarlo un poco bien. Entonces, cuando nosotros vemos luz blanca, pues en realidad la luz blanca se descompone en todos estos colores, que son los cuando vemos el arco iris, pues ya un prisma de cristal es en lo que se descompone. Entonces, como vemos, lo que explica Antón, tiene exactamente todo el espectro de luz, todos los colores. Con este aparato, ¿vale? Que es un espectrograma, que lo pusimos antes a la luz del sol fuera. Entonces le sacamos la foto y es lo que estamos mostrando aquí. Vale, entonces, aunque lo vemos así, la luz del sol siempre contiene un mínimo de 70% rojo e infrarrojo, ¿vale? Eso es muy importante porque son determinadas longitudes de onda que son profundamente terapéuticas, ¿vale? Unas luces, como estamos viendo aquí, cuanto más blanca sea, más fría, lo que vemos es que emite sobre todo un pico de luz azul muy grande, ¿vale? No sé si se ve en la pantalla, si no sacamos luego una foto. Entonces, luz del sol, luz que tenemos aquí. Como decíamos, la luz del sol siempre es mínimo 70% rojo e infrarrojo. Y ese mínimo es en la hora de mediodía solar, ¿vale? Cuando vemos la luz, el sol arriba y más blanco. Cuando es amanecer y anochecer, el sol es aún mucho más rojo e infrarrojo, por eso se ve totalmente rojizo, ¿vale? Sí, sí. En cambio, estas luces, como vemos, emite prácticamente solo luz azul, ¿vale? La luz azul natural del sol, en el máximo, que es el mediodía solar, cuando más emite luz azul y ultravioleta, es un máximo de 10%, es una porción muy pequeña, ¿vale? Entonces, al final, las luces modernas, lo que hacen para poder consumir menos y darnos esa tonalidad de poder ver todos los colores, emiten esa luz azul, que eso desregula profundamente nuestra biología, ¿vale? No existe de manera natural. ¿Qué hace? En dos sentidos. Va a decir, al final, el cuerpo lo que utilizó, porque durante toda nuestra evolución, el 99,9% de nuestro tiempo en este planeta, solo existía la luz azul del sol y que, como digo, era lo más alto al mediodía solar, ¿vale? Entonces, utilizó ese tipo de luz concreto de todo lo que emite el sol para saber que cada célula tiene que saber qué hora es y en función de eso genera una hormona u otra, ¿vale? Puede estar generando, pues ahora es de día, ¿no? Estamos fuera es de día, entonces estamos generando cortisol para poder tener actividad y tener movimiento y lo que vaya a hacer. Generamos insulina para poder nutrirnos de manera correcta, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo quiere darte energía por el día
y que duermas y descanses y recuperes y regeneres Claro. bien por la noche. ¿Cómo sabe cuándo genera cada hormona? Por la luz que recibe. Y eso, la luz que recibe, con la componente azul, sabe exactamente en qué parte del día está. Entonces, cuando es de la noche, por ejemplo, lo mismo, baja ese cortisol, esa insulina, porque es tiempo de reparación, y sube la melatonina. La melatonina no es solo la hormona de descanso, es el mayor antioxidante que tenemos y de ello dependen muchísimas funciones de reparación que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, estas luces, por un lado, lo que estamos haciendo es, bueno, ahora mismo, como estamos en mediodía solar, por ese sentido no sería tan perjudicial, ¿vale? Pero si esta luz la utilizamos de noche, ¿qué pasa? Que normalmente se hace de noche, en nuestra casa encendemos estas luces, ¿vale? Eso le está diciendo a tu cuerpo que estaba empezando a producir melatonina, oye, no produces melatonina, vuelve a producir insulina. De hecho, hay muchos estudios que nos dicen, oye, y es importante, ¿qué comes? No es lo mismo que tú comas un producto para lo que estás diseñado, ¿vale? Que otra cosa de laboratorio que se está creando ahora. Pero encima hay muchos estudios que te dicen eso, oye, el mismo plato, exactamente el mismo plato, la misma persona, si tú la ingieres en un momento donde hay luz, horas de luz aún fuera, ¿vale? Generas X insulina. Si tú ese mismo plato de comida, la misma persona, la toma un par de horas después de que se haya puesto el sol y bajo esta luz azul, generas más de un 50% más de insulina, ¿vale? Por eso al final, Claro, tiene mira qué sentido. importante es, ya no solo lo que comes, sino seguir ese ritmo biológico natural o no, ¿vale? Y luego otra cosa es que esta luz, ¿vale? La luz azul lo que hace es que cada célula de nuestro cuerpo funcione mucho peor. Ya no solo los ritmos circadianos, que eso ya es otra cosa, ¿vale? Lo que estamos haciendo que es estamos en esta luz y de hecho uno sentirá, ¿no? Cuando estás horas grabando aquí o gente que está en una oficina con esta luz, pues al final, ¿cómo te notas? Deshidratado, ¿vale? Nuestras células producen mucha menos agua, producen menos ATP, entonces te sientes más cansada, con menos vitalidad. La membrana se despolariza, con lo cual las membranas necesitan tener un voltaje neto negativo fuerte para poder comunicarse entre sí. No pasa nada por un día, por un mes, por un año, pero cuando hacemos esto toda nuestra vida, pues luego hay tantos problemas de Parkinson, de neurodegenerativos, ¿vale? Por ejemplo, pues al final la neurona, evidentemente, si vamos contra biología cada día de nuestra vida, va a funcionar mucho peor, ¿vale? O sea, yo que, por ejemplo, estoy metida en una oficina prácticamente de lunes a viernes de 9 a 7 con este tipo de luces, o sea, y con el ordenador y con el móvil y qué Pues mira, consecuencias. prueba joder. si quieres, tenemos unas gafas ahí que si quieres probar ahora, Sí. tú nos vas a transmitir también un poco lo que sientes, ¿vale? Y al final vas a sentir una primera sensación que Mira, ya... primero ponemos aquí, si quieres, en el espectrómetro lo que hace, y un apunte importante. La luz azul es perjudicial, ¿vale? Incluso eso, lo que explicaba Antón, para por el día, ¿vale? Es decir, o sea, sobre todo para por la noche, para el descanso. Pero también el problema es que este pico enorme de luz azul, esto no es natural. Es decir, al mediodía el sol sí que tiene azul, pero no un pico desorbitado. Entonces, este tipo de luces que tiene este pico desorbitado, lo que hace es que nos daña la vista, ¿vale? Por eso, incluso en las ópticas se venden luces que filtran la luz azul, pero bueno, cuando realmente los ves, pues el filtrado que hacen es nulo. Nosotros analizamos más de 100 gafas de óptica y ya cuando ves el cristal totalmente transparente, realmente es nulo. Entonces, lo que hacen, no sé si se puede ver ahí, María, Sí, sí que se ve. ahí lo que hace es elimina. Como estas gafas amarillas son por el día, siempre deja pasar un poquito de luz azul, ¿vale? Pero lo que hace es deja pasar un poco de luz azul, pero nos quita el exceso. Y este exceso que nos quita, lo que va a hacer es que no perdamos la visión, que no nos duela la cabeza y que en general tengamos mucha mejor salud por todo lo que explicó Antón. Entonces, lo ideal en tu oficina, ¿qué sería? Pues obviamente ponerla fuera. Lo segundo menos ideal, pues cambias las bombillas por bombillas BioLED compatibles, como tenemos aquí. También tenemos focos para oficina. Entonces este tipo de bombillas es sin parpadeo y sin luz azul, ¿vale? Y las tenemos roja, que sería lo ideal para la noche, ¿vale? Que tu casa igual parece la del puticlub del vecino, ¿sabes? Pero realmente esto para el dormitorio es lo ideal, ¿vale? Porque no va a neutralizar nada de la melatonina que produce nuestro cuerpo de forma natural. Y, por ejemplo, para horas nocturnas incluso, pero para el baño o para cocina, si queremos ver algo, las ámbar, tenemos todos los formatos en la web. Las ámbar no tienen nada de luz azul tampoco, simplemente tienen un poquito de luz verde, ¿vale? Que nos va a ayudar el 95% de los beneficios de la luz roja, pero vamos a poder ver algo. También hicimos alguna instalación recientemente en colegios Montessori, y la actitud de los niños ha cambiado radicalmente. El estrés baja muchísimo, el cortisol, los niños son otros, mucho más calmados. No, esto la verdad que es una pasada, porque
es como, o sea, lo veo con un tipo de luz que es mucho más relajante, ¿no? Claro, y estás sintiendo ese contraste del momento, que se siente mucho, pero imagínate esto cuando lo usas toda tu jornada laboral durante muchos días, ¿vale? Al final hay muchos problemas de salud que simplemente con este pequeño cambio vas a poder revertir, ¿vale? Y luego incluso además, ¿qué es lo ideal? Pues oye, igual que los fumadores en España tienen por ley permiso a salir a fumar X minutos cada día en tu jornada laboral, pues oye, yo también le pediría en tu caso, ¿vale?, a la empresa decir, oye, yo el tiempo que sea, 2 veces al día, lo que sea, me gustaría salir 10 minutos afuera. Si esos 2 o 3 momentos durante el día consigues salir al sol y que te dé el sol, ¿vale?, de manera directa, aunque no te dé de manera directa, pero estás al aire libre, le estás señalizando y recordando al cuerpo realmente la hora en la que estás recibiendo mucho beneficio, ¿vale? Entonces, al final, para mí, ¿qué haría en tu caso? Pues oye, si te puedes nada más levantarte, es ponerte a la luz del sol, ¿vale? Esté nublado, da igual, es salir afuera y estar unos minutos ahí, tienes muchos beneficios. ¿Por qué? Porque en cuanto nos levantamos por la mañana y salimos afuera, sea la hora que sea, ¿vale?, lo que estamos ya diciéndoles, estamos recibiendo esa luz del sol, entonces lo que estamos diciendo es cortamos la producción de melatonina, que eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí necesito actividad, ya me he despertado. Y eso va a hacer que por la noche produzcas más melatonina, ¿vale? Si encima, durante tu jornada laboral, si puedes cambiar la luz, bien, por una más cálida. Si no puedes, si puedes abrir las ventanas y que te entre algo de luz natural, mucho mejor. Y apago la luz que tengo allí en la oficina. Eso sería lo ideal, ¿vale? Eso sería lo ideal, porque al final, y el que te entre, no necesitas ni siquiera que te dé el sol directo, ¿vale? Con que abras bien la ventana y entre los fotones del sol, van a rebotar y te van a llegar, ¿vale? Entonces, eso ya es suficiente. Si encima, además, pues estás con pantallas y tienes unas gafas que te protejan, pues también te estás ayudando, ¿vale? Al final, es lo que decíamos, nuestra biología nunca en nuestra historia hemos estado 8, 9, 10 horas en un ambiente cerrado con estas luces. Entonces, al final, es usar tecnología para que esté a nuestro favor, para que ese estilo de vida antinatural, pues de alguna manera poder hacerles determinados trucos para que no seas tan antinatural. Total. ¿Y la luz solar equivale a la vitamina D? O porque, claro, se relaciona mucho, ¿no? O estoy falta de vitamina D, voy a salir y voy a tomar el sol. ¿Cómo funciona esto? Vale, se lo cuentas ahora perfecto y lo hilas si quieres con el protector solar. Lo único comentar, o sea, soluciones más fáciles, eso es en este caso es conocimiento, es decir, si tú sabes cómo funciona ahora, por ejemplo, las gafas, si quieres dejártelas, ya verás que te va a aliviar muchísimo los ojos, ¿eh? Además, a mí ya me estaban doliendo, me estaba aquí sacrificando un poquito. Sí, es verdad que se nota un montón la diferencia. Sí, pero yo ahora me ha aliviado muchísimo. Entonces es entender, porque tenemos aquí 2 focos enormes con muchísimo pico de luz azul y así nos neutraliza y ya nuestra vista está mucho más relajada y todos los beneficios que ha explicado Antón. Entonces, simplemente en vez de tener en una iluminación totalmente convencional, comprada la más barata en cualquier tienda, pues simplemente cambias las bombillas de casa por esta y ya no necesitas ningún tipo de gafa, ¿vale? Es decir, aquí podríamos estar, si tuviéramos la iluminación violet, no necesitaríamos ningún tipo de gafa. Entonces, a veces es tan fácil como eso, no comprar una cualquiera, comprar una que sea compatible. Además, tampoco tienen parpadeo, es decir, la luz del sol es continua, y sin embargo estas tienen flicker, que se llama, ¿vale? Las antiguas de tungsteno, o sea, de incandescentes, tenían flicker a 50 Hz y estas tienen hasta decenas de miles veces por segundo. Pero eso, tu nervio óptico, aunque nosotros a más de 24 fotogramas por segundo lo vemos como continuo, nuestro nervio óptico va directamente conectado al cerebro y entonces nos estresa también, ¿vale? El parpadeo. Entonces, estas son luces totalmente sin parpadeo y sin luz azul. ¿Y eso dónde lo podemos conseguir? Esto en la web. O sea, yo soy ingeniero electrónico industrial y también hice especialidad de electrónica, entonces nosotros mismos las fabricamos, ¿vale? Estos son totalmente de porcelana. Lo pondremos ahí. Sí, son totalmente de porcelana, tienen garantía de 4 años y están hechas para durar. Y después sí que tenemos otros formatos que no trajimos y después tenemos incluso alguna muy útil como puede ser esta o esta, ¿vale? Esto aquí no parece que alumbre mucho, pero es muy útil, por ejemplo, para la mesilla de noche. Dura mucho la batería, es lo más grande que cabía. Y también estas no emiten nada de radiación electromagnética, ¿sabes? Porque están pensadas también para poder estar en el dormitorio. Para leer o lo que sea. Exacto, esta sería como de lectura y esto sería el color rojo y ámbar. Tenemos todos los colores, ¿vale? Esto sería como el 100% de ideal y esto el 95% de los beneficios, pero obviamente si no estás muy acostumbrado al rojo, pues con el ámbar sí, claro, se ve perfectamente. Incluso esta es súper interesante para hacer una transición también, ¿vale? Si tú quieres empezar a probar y decir, oye, pues yo no me creo nada y está muy bien, verifícalo, ¿vale? Yo siempre digo, no te creas nada y verifícalo.
Vale, pues en lugar de cambiar toda la iluminación de mi casa, empiezo con esto y lo tengo en la mesilla de noche, pero también cuando se ha hecho de noche, me muevo con esta por la casa. Oye, voy al baño, tal, ya he acabado de cenar, estoy en el salón leyendo o lo que sea, tranquilamente, conversando, pues tengo esta luz y eso, en lugar de tener que andar encendiendo, no, o cambiar toda esa iluminación de la casa de primeras, sé escéptico, verifícalo de esta manera y si luego te va bien puedes ir cambiando la otra, ¿vale? Pero por eso nos ayuda mucho también en ese sentido. Y como ves, no tiene ningún tipo tampoco de luz azul. Claro, ahí se demuestra. Claro. Y después eso, también eso, las gafas es la otra solución. Si estás en la oficina y no puedes cambiar el entorno, pues las gafas te van a solucionar mucho, ¿vale? Por ejemplo, en tu oficina, eso, si tu jefe no te hace caso y no las puedes cambiar, pues al menos con las gafas te vas a proteger, ¿vale? Nosotros nuestras gafas las hacemos 100% en Italia y tenemos siempre la montura, esa que tienes tú es de acetato natural, ¿vale? Que sale de la flor del algodón y es muy importante porque nosotros, si vas a invertir en salud, para mí el producto tiene que ser bueno, no tendría sentido eso comprarlas en AliExpress, ¿no? O que fuera en fabricación china. De hecho, esta es una novedad que presentamos aquí, que son también la montura es 100% de titanio. Este tipo de gafas en las ópticas vale más de 500 euros y son gafas de por vida. Además son súper cómodas porque no pesan nada. Y este tipo de gafas, al ser fabricantes directos, pues sin intermediarios podemos darlo al precio que tiene la fábrica y realmente son más económicas, pero bueno, intentamos traer el mejor producto posible al precio más contenido asequible para la gente. Al final hay que entender que el ambiente de luz es súper importante para nuestra salud, ¿vale? O sea, no es lo que vemos, es lo que está percibiendo cada célula en cada momento y va a hacer que produzca lo que puede, que se acerque a su potencial o que esté muy alejado, ¿vale? Entonces a partir de ahí pueden aparecer pues múltiples enfermedades. Entonces, cuando estamos en interiores hay dos problemas. Nosotros en realidad la naturaleza siempre es cíclica y siempre es perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El ciclo natural es que el sol se pone, ¿vale? Se hace de noche, el cuerpo debería, ¿no? Estar como reparándose, regenerándose, sale el sol, de repente hay mucha luz y hay actividad, ¿vale? Eso es lo que nos ha marcado nuestro desarrollo hasta aquí. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay muchas personas que me estén escuchando que se sientan identificadas con la siguiente vida, y es sobre todo en invierno, ¿vale? Ahora en verano pues hay muchas más horas de luz, pero que se despiertan por la mañana y quizá es de noche, desayunan en su casa, lo que sea, se meten en su coche, van a la oficina siendo de noche, entran en la oficina siendo de noche, están con luces que supuestamente están bueno, como asimilando lo que sería la luz solar, pero sin hacerlo de la manera real, ¿vale? No es un espectro completo. Y cuando salen de trabajar ya es otra vez de noche, se vuelven a meter en su coche y vuelven a su casa, ¿vale? Entonces al final esa persona no ha recibido la luz del sol, prácticamente nada, ¿vale? Y están siempre en un ambiente de interiores, por ejemplo, con estas luces que tienen pues, en torno a 500 luxes, ¿vale? Que es el brillo que tienen. Cuando estamos fuera, nosotros estamos hechos para estar en contrastes, ¿vale? Como decíamos, luz durante el día, oscuridad durante la noche, y que sea un contraste fuerte para que todas las hormonas puedan trabajar a su potencial. Si yo estoy siempre con estas luces, que es lo que digo, son 500 luxes, ¿vale? Un día nublado, totalmente nublado, que no se ve el sol, si yo estoy al aire libre, estoy recibiendo 20.000 luxes. Si es un día soleado como hoy, de verano, recibo más de 120.000 luxes, ¿vale? Entonces, claro, compara vivir con contraste de 120.000 durante el día a vivir durante el día con 500 porque estoy en interiores, ¿vale? Entonces al final... Y otro dato, perdona, que en 1900 el 95% del tiempo era en exteriores y hoy en día el 95% del tiempo es en interiores. Es cierto. Entonces, lo que decíamos antes, todo esto no hace falta si hacíamos la vida a la que estamos diseñados. Todo esto es para ayudarnos, para ir a favor de nuestra biología. Sí, pero no hace falta. Comenta si quieres lo de la vitamina D, sintetizar. Claro, una cosa, un melón muy importante también, ¿no? Que hablas de la vitamina D. La vitamina D la activamos con la ultravioleta B, ¿vale? ¿Qué pasa? Que habrás escuchado, ¿no? Oye, ni se te ocurra salir ahí fuera sin protector solar, el sol es malo, Bueno, lo que decíamos, ¿no? Es ese raíl. En realidad, nosotros obviamente nos hemos desarrollado con el sol. El sol es vida. De hecho, muchísimas culturas bueno, pues tienen diversos nombres y adoraban al sol, ¿vale? Como determinado dios. De hecho, vemos a todos los animales, ningún animal usa ningún tipo de protector solar, ¿vale? Incluso volvemos a la medicina más antigua, había solarios en los hospitales, se sacaban los pacientes. Eso tengo un estudio, yo ahora luego lo veremos si quieres, porque no sé si lo habéis... Bueno, yo os lo digo, si no lo digo ahora, sí. Del estudio donde participaron 38.788 pacientes con cama cerca de la ventana
y 46.233 pacientes con cama cerca de la puerta. Los resultados revelaron que la duración de la estancia hospitalaria fue mucho menor para los pacientes con cama cerca de la ventana en comparación con los que tenían cama cerca de la puerta, lo cual se mantuvo incluso después de emparejar los grupos, 33.921 participantes de cada grupo. Las conclusiones eran que los ensayos clínicos que evalúan diseños basados en la evidencia de entornos físicos en salas o habitaciones de hospital suelen ser difíciles de realizar y como estrategia alternativa utilizaban estos datos que habían sacado, ¿no? Claro. O sea, era un elemento clave del diseño hospitalario que pone aquí. Me pareció interesantísimo eso. Brutal. Imagínate, eso solo es estando en interiores, ¿vale? Que al final el cristal te está, bueno, es mucho mejor ver la luz del sol, aunque sea a través de un cristal, que no verla, estamos de acuerdo. Pero aún así, ¿por qué no es lo ideal? Porque el cristal Cambia lo el que espectro. filtra es cambia ese espectro, ¿vale? Hace que el ambiente de luz que haya dentro del cristal no sea natural. ¿Por qué? Porque filtra casi todo el rojo e infrarrojo, deja pasar el ultravioleta y el azul, ¿vale? Entonces, al final, el ambiente que hay ahí no es el que debería ser, pero aún así, mira la mejora. Y esa mejora la hay también cuando simplemente tú ves cemento, ves viviendas y tal desde tu habitación del hospital, o habitaciones que ven algo de verde, algún árbol, algún bosque, lo que sea. Los resultados son increíbles. Pero, o sea, no nos debería de sorprender, porque ese es lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, al final, lo que decíamos, ¿no? El protector solar. Bueno, el protector solar justo lo que te protege es de la ultravioleta A y ultravioleta B, ¿vale? La ultravioleta B es la que te activa la vitamina D. Entonces, por un lado te están diciendo, oye, la vitamina D es súper importante. Claro, ¿cómo? Te dicen suplementate, ¿vale? Suplementate, es el raíl patentable, o yo te lo ofrezco y tú tienes que comprar, ¿vale? El sol obviamente es gratis. Entonces, cuando estamos poniendo crema, y luego otra cosa súper importante, hoy en día vivimos con déficits de fertilidad súper grandes, ¿vale? Muchas parejas que quieren ser padres o madres y no son capaces, tienen que recurrir a distintos sistemas artificiales. Muchos problemas de líbido, de deseo sexual, muchos problemas de energía, de vitalidad, ¿vale? Pues justo la ultravioleta también es el tipo de espectro que te activa la testosterona, ¿vale? Las hormonas La sexuales. ultravioleta A. Entonces, La al final, ¿qué pasa? Estamos poniendo unos protectores solares que te están limitando cosas tan importantes como las hormonas sexuales, como la vitamina D, ¿vale? Y en realidad, claro, ni siquiera eso debería ser bueno. ¿Por qué? Porque lo que uno entiende es la ultravioleta, que es lo que te protegen estos protectores, solo te protegen de eso, lo que hace es que te quema la capa externa de la piel, ¿vale? Lo que se pone rojo. Que en realidad, cuando comprendes un poco la biología, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy al sol y de repente me estoy empezando a poner rojo. Esa es la medida natural, decir, oye, ya no puedo estar más tiempo al sol. O me pongo ropa, o me voy a la sombra, o hago algo para no estar bajo el sol. Ese es mi límite, ¿vale? Obviamente el límite siempre es entrenable y como pasamos tanto tiempo en interiores, al final esa capacidad la vamos perdiendo, ¿vale? Se puede recuperar también. Entonces, cuando yo me pongo ese protector solar, lo que estoy haciendo es elimino ese límite natural, esa alerta del cuerpo, pero en realidad el problema está sucediendo igual, solo que no lo veo, ¿vale? Porque la luz azul, por ejemplo, del sol, lo que está quemándome es la capa media de la piel, de la epidermis, ¿vale? Entonces, esa no la veo, pero yo me estoy quemando igual. Y de hecho es más problemático. ¿Por qué? Porque al final nunca es bueno quemarse, por favor, que nadie se queme, ¿vale? Pero si tú te quemas la capa externa de la piel, ¿qué pasa? La piel en 2-3 días se cae y nace una piel nueva, ¿vale? La capa media de la piel tarda más en regenerar, es más grave que te la estés quemando, y te la estás quemando y no lo estás viendo, ¿vale? Entonces, al final, es lo que decíamos, nada es que sea bueno ni malo, simplemente tienes que saber. Siempre ponemos un ejemplo, es correr es bueno o es malo. Nacemos con esa capacidad, por lo tanto debemos ser capaces de correr. ¿Qué pasa? Que yo llevo 40 años sin correr, no salgo ahora y hago 4 horas de correr, ¿vale? Claro, exactamente. Pero Correr no es bueno o es malo. Si haces 8 horas sin Claro. nunca haber corrido, igual hasta te mueres. Pues esto es lo mismo. No es que sea malo correr, es que yo he perdido mi adaptación. Entonces el sol nunca es malo, simplemente pues o estoy más tiempo. ¿Por qué me puede hacer mal? Porque he perdido mi adaptación, porque estoy todo el año en interior y si luego me voy un mes a Valencia aquí a aterrarme en la Malvarrosa, por ejemplo, pues eso no es un comportamiento natural y da igual que te eches cremas, vas a tener problemas igual, ¿vale? Es como beber agua, es bueno, sí, pero si tomas 20 litros, pues te ahogarás o te morirás. Es decir, tendrás que tomar 1 o 2, los que sea, que tengas sed. Pues esto es lo mismo, es decir, la exposición al sol tiene que ser la justa para cada uno. Si nunca has estado al sol, pues 5 minutos, 10 minutos, y simplemente cuando tú notes que ya notas porque te quemas y tú no te pones nada, pues simplemente en ese momento pues tienes una inteligencia, somos seres humanos inteligentes, pues bueno, pues te pones una prenda blanca, larga, o te buscas sombra. Es decir,
Para mí el tema es que, no son protectores solares, son bloqueadores del sol y solo bloquean esas dos radiaciones que son las que más queman en superficie, pero además todos los químicos que tienen, es decir, el órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces, tú imagínate, hay muchos medicamentos, muchos fármacos que se toman vía oral, vía intravenosa, o algunos se toman vía tópica, a través de la piel. Entonces, no tiene el mismo nivel de absorción, obviamente, un vía tópica que un vía oral. Sin embargo, si tú te pones todo un medicamento por todo el cuerpo, el nivel de absorción sí que pasa a ser ya muy alto, incluso al torrente sanguíneo, porque es mucha superficie. Entonces tú tendrías sentido, o sea, lo único que tiene sentido cuando tú entiendes cómo funciona el cuerpo humano, realmente para un día pues obviamente no pasa nada, igual que si un día tomas alcohol, pues no lo recomendamos, pero no pasa nada, no hay que vivir amargado ni mucho menos. Pero si tú vas a hacer un hábito casi todos los días de tu vida, ¿te echarías algo que es tóxico en tu piel? Pues no. Entonces tú cuando vas a ver precisamente los bloqueadores solares que se pone la mayoría de la gente, que los compra incluso en farmacia o en supermercados, son derivados precisamente del petróleo, que es toda una industria que también podemos hablar, quien la fomentó, Rockefeller y demás, que buscó todo aplicaciones para el petróleo, exactamente, y le dio un montón de aplicaciones medicinales, las cuales algunas son fantásticas y dan muy buenos resultados, pero en concreto muchas otras son súper tóxicas. Entonces echarse esas sustancias, a nadie se le ocurriría comer su crema solar del supermercado, no es para eso. Entonces, ¿por qué te la pones en la piel? No tiene ningún sentido, o sea, realmente es un tóxico. Entonces, lo ideal sería exponerse el tiempo que te quieres exponer según estés tú preparado o no, y cuando ya no quieras más de 10 minutos, 15, una hora, lo que estés adaptado, también depende de tu raza, ¿no? Si eres un hombre, o sea, de raza negra, pues obviamente pues, podrás estar seguramente 8 o 10 horas al sol sin problema, y si eres albino podrás estar 3 minutos de reloj. Pero obviamente, como yo. Exactamente, entonces buscas tu dosis, ¿vale? Y esa dosis sin bloqueador es la que vas a sintetizar la hormona D3, que es mal llamada vitamina D, pues es como la vas a sintetizar. Entonces, en el momento que usas bloqueadores, no la vas a sintetizar y después te la vas a suplementar, que la suplementación está bien si no hay otra opción, ¿vale? Si trabajas en interiores en invierno en un sitio que no hay sol y te da baja, pues está bien que la suplementes. Pero no debe ser la norma, debe ser como la excepción. Y se ha fomentado un poco lo contrario. Entonces no es ahora, pues estoy 8 horas al sol y me pongo bloqueador solar porque si no me quemo. Bueno, es usa la inteligencia, lleva una sombrilla, estate el tiempo que tienes que estar, y si no, pues a las malas, si necesitas estar sin camiseta por tu profesión en 8 horas, pues buscar una protección que tenga unos ingredientes que incluso te pudieras alimentar con ellos, ¿no? Pues aceite de coco, o se puede comprar con polvo de zinc, mezclarlo con aceite de coco, por ejemplo, y es un bloqueador natural, pero lo lógico sería exponerse a la sombra en el momento que no te haga falta más sol. Porque existe el caso de gente que está sobrepasada de vitamina D, ¿eso existe? No. Más de 100, sí, pero tiene que ser suplementada, o sea, de forma natural nunca vas a llegar. Y otra cuestión muy importante, y estos son datos, es decir, la mayoría de los melanomas se producen en zonas que no recibe el sol. ¿Vale? Y después otro dato, que esto ya sí que a la gente no le va a gustar, pero es que es la verdad. Si no le gusta, o sea, que se pregunte en sí mismo, porque todos sentimos rechazo a información que estamos condicionados para no recibir. Entonces, primero preguntarse por qué siento este rechazo, simplemente esa información. No hay ni un solo estudio que se haya hecho perjudicial con el sol. O sea, diciendo que es perjudicial el sol. Sí, que se haya hecho con luz solar. ¿Vale? Es decir, todos se han hecho con ratas poniéndoles lámparas ultravioletas únicas, no el espectro completo, ¿sabes? Durante horas. Entonces sí, la luz ultravioleta separada sí, pero la luz roja e infrarroja es neuroprotectora. ¿Vale? Entonces, cuando se da todo el espectro de luz solar no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que yo pueda estar 10 horas al sol, eso no tiene sentido, es como ver 10 litros de agua. Pero que se entienda que no hay ningún estudio científico que se haya hecho relacionando enfermedades de la piel con luz solar. De hecho, hay estudios que lo que te dicen es, por ejemplo, ¿no? la función fotoprotectora que tiene la luz roja e infrarroja. Entonces, hacían estudios, por ejemplo, donde exponían a un brazo, ¿vale? de una persona a luz roja e infrarroja, y pasados unos minutos le exponían a los dos brazos a luz ultravioleta. Entonces, lo que veían es que el brazo que había recibido luz roja e infrarroja anteriormente no se quemaba o tardaba mucho más en quemarse, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, el sol te está protegiendo con ese espectro completo hasta cierto punto, ¿vale? Y lo que está diciendo Iago, que a mucha gente no le va a gustar, y mucha gente nos escribe diciéndonos, oye, mira, ChatGPT, los estudios que me dice y sí que se han hecho con el sol. Bueno, genial, yo os agradezco mucho que nos escribáis y que nos paséis todos los estudios que queráis.
ChatGPT tiene un dueño también, podéis investigar si queréis quién es. Pero de todas maneras es muy sencillo. Lo que decimos es que no hay ni un solo estudio que se haya hecho con el sol, ¿vale? Son estudios que te hacen, como decimos, con lámparas ultravioleta, ¿vale? Si alguien encuentra algún estudio que realmente sea con el sol, que nos lo mande, que nosotros no queremos tener la razón, ¿vale? Queremos ser felices, entonces no tenemos ningún problema en rectificar si hace falta. Hay hubo una temporada donde nos encerraron a todos en casa, ¿no? Y bueno, tengo yo aquí un estudio que de niveles más altos de vitamina D podrían ayudar a prevenir o mitigar aquello que nos pasó, ¿no? Los resultados sugieren que el riesgo de mortalidad y casos graves son inversamente proporcional a los niveles de vitamina D en sangre. ¿Creéis que los médicos a veces ignoran esto? Bueno, una vez lo ignoran, en este caso fueron las directrices. Es decir, a ti te gusta mucho la política, y yo te invito a hacer una reflexión que es, en 2020 daba igual el gobierno, o sea, en todos los países hicieron las mismas doctrinas de la OMS, además, que vimos ya por quién está controlada. Entonces ahí daba igual que fuera el país supuestamente comunista, de izquierdas, de derechas. Ves que para las cosas realmente importantes el mundo funciona a nivel élite global, ¿vale? Es decir, hay unas directrices y hay que encerrarlos a todos y hay que hacerle este experimento que, dicho ya por el propio Bill Gates en 2010 en la charla TED que dijo que esto también lo podéis buscar en Odysee, en otras plataformas alternativas a YouTube, porque YouTube retiró ese vídeo, pero es la charla TED de Bill Gates de 2010, dice que una campaña de lo que se hizo en el 2021 masiva y con cuidados médicos apropiados, dichos por él, se podría reducir entre un 10 y un 15% la población mundial. Y eso son sus propias palabras. Aquí el que entra a decir eso es mentira o tal, que lo busque, porque sí, me rechina decirlo, pero es lo que él dijo. Sí, decía también que éramos como, dejaba caer que éramos muchos, ¿no? Como que había. Él es eugenista, ya el padre lo era. Y directamente quiere decir, pues todas las recomendaciones que se hicieron de encerrar a la población no tienen nada que ver con la salud. Absolutamente nada. Pero bueno, habría más cosas, pero bueno, todo lo de Pasteur, lo del terreno, que es más importante, es decir, se vendió que había una infección que era por este método. Y tú, lo mejor para no sufrir una enfermedad es tener el máximo de salud, ¿vale? Entonces, lo ideal es promover cosas que son acordes a tu biología para tú estar más sano y obviamente encerrarte, tener estrés, vivir con miedo, soledad. Lo que dijimos antes, vivir con miedo también baja tu sistema inmune y te hace mucho más propenso. Y después que había soluciones, es decir, lo que comentamos antes del descubrimiento médico, que lo tenéis más importante del siglo XX, que lo tenéis en nuestra web, eso ya directamente ahí lo dieron a conocer y se aprobó. ¿En qué país fue? En Bolivia. En Bolivia se aprobó en los hospitales porque directamente curaba esa enfermedad del 2020. Entonces todo eso y todos esos médicos, bueno, la historia es muy bonita, realmente pasó en un hospital, estaba a punto de morirse el segundo médico más importante del hospital, tenía menos de 67% de saturación en oxígeno y se iba a morir. Es decir, tú cuando estás bien tienes un 98, 99, 100% de saturación de oxígeno en sangre. Sí. Y esta persona, pues eso, más o menos cuando tienes esa saturación, pues te vas a morir en pocas horas. 2 médicos conocían esta sustancia y le comentaron, hicieron una reunión con otros 8 y le comentaron de administrarle esta sustancia. Y los otros dijeron, ¿pero qué dices? Tal, los vas a matar, eso no funciona, no sé qué. Y dijeron, bueno, ¿estáis todos de acuerdo que ya va a morir? Y dijeron, hombre, sí, va a morir, tal. Y entonces accedieron, porque dijeron, total, ya se va a morir. Claro. Y en solo 1 hora y media había subido la saturación de oxígeno en sangre 15%. Y prácticamente en 6 horas ya tenía más del 95% y en 2 días estaba totalmente recuperada. Y a raíz de ahí fue cuando lo empezaron a poner en todo el hospital. Es que no podemos decir aquí la palabra porque ya nos censuraron muchos podcasts por esto, está muy perseguido. Y directamente a raíz de eso, pues también la mujer del presidente en ese país se enfermó, se iba a morir, se lo llevaron a un médico que aplicaba lo mismo y que le habían cerrado su clínica y a raíz de ahí después le dejaron abrir su clínica y bueno, hay un libro muy bonito que es Bye Bye y la enfermedad esa del 2020, se llama así el libro, y también cuentan todas las historias de médicos, familiares y presidentes que hubo en esa época. Wow. Entonces, bueno, es muy importante porque es lo que te decía, con esa información tú lo que haces vas a vivir mucho más tranquilo, ¿vale? Porque da cura, no a todo, pero da cura a más de 86 enfermedades que la medicina oficial dice no tener. Y el tema de las pantallas, de los móviles sobre todo, y sobre todo cuando nos vamos a dormir, ¿no? Que todos lo tenemos ahí al ladito, ¿eso qué pasa exactamente ahí?
Sí, seguramente dos temas, ¿no? Uno, lo que hablábamos de ritmos circadianos, ¿vale? Al final, esta luz es igual que este foco, ¿vale? Te está emitiendo, sobre todo, luz azul, un pico muy grande. Le está diciendo a tu cuerpo, por simplificarlo mucho, que es de día, que deje de producir melatonina. Por eso hay la epidemia, una de las epidemias hoy en día, ¿cuál es? La gente que no descansa bien o que se mete en la cama y no duerme. Y que va al demás, médico ¿vale? y le receta melatonina, que está muy bien, pero mejor es no inhibir tu señal propia que ya la produce. Melatonina sería lo más bonito que le pueden dar, porque normalmente le dan otras cosas bastante más fuertes. Sí. Pero bueno, eso al final es una hormona que nosotros, si hacemos las cosas bien, la producimos, ¿vale? Cuando vamos contra nuestra natura, pues la vamos a suprimir. Entonces, esa es una cosa. Hay otra cosa, que ahora entras tú si quieres para hablar de la radiación, pero hay otra cosa también muy importante, es que cuando yo duermo con un dispositivo inteligente, como puede ser el móvil cerca de mí, imagínate que lo tengo apagado, ¿vale? Con lo cual ya no emite radiación, bueno, sigue emitiendo, pero muy poquita, ¿vale? Ya no solo es el problema, sino otra cosa que mucha gente igual ni siquiera se plantea, pero tú o sea, el móvil es una herramienta, como todo, ¿vale? Es una herramienta que puede ser maravillosa, magnífica. Habrá mucha gente que nos esté viendo aquí con el móvil desde otro país remoto, ¿vale? Entonces es maravilloso. Pero a la vez también es algo que está hecho como una herramienta que hackea nuestro sistema de recompensa y demás, te da dopamina barata, súper rápido y tal, entonces eso hackea nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, aunque tengas mucho autocontrol, hay gente que no tiene ningún control y entonces ya está ahí horas y horas y horas, pero aunque seas una persona que diga, oye, tengo mucha disciplina y mucho control, aún así está pensada y está diseñada y fabricada para robarnos nuestra atención. Entonces, a todos nos ha pasado que tú entras un momento en Instagram a hacer algo, a buscar algo, a mandar algo, lo que sea, y cuando te das cuenta, con suerte han pasado 5 minutos, si no, han pasado 1 hora, ¿vale? Entonces, ¿eso qué pasa? Si yo duermo con ese aparato cerca de mí, la tentación que tengo es en mitad de noche, si me despierto, ¿qué es? ¡Ostras! Voy a ver qué hora es, y voy a ver qué hora es, y voy a ver si me ha escrito tal persona porque mañana voy a hacer algo, entonces tal. O como no me puedo dormir, voy a adelantar cosas que tal. O me despierto por la mañana, que es lo primero que hago. Ah, ya lo tengo aquí, venga. Entonces, eso crea una alerta que no descansas igual que si tú estás en un ambiente donde no tienes esa tentación. Al final yo creo que es tal como está fabricado el teléfono, es tan potente que aunque tengas mucho autocontrol, lo mejor es no lo tengas cerca. Es el símil con la comida. ¿La comida para qué está hecha? Para ser adictiva. Tú vas a una gasolinera y tienes todo lo que más dopamina genera delante de ti. Pues cualquier que no aporta ningún tipo de salud, lo único que aporta es adicción. Y también los algoritmos están hechos para generarte esa adicción que Total, es verdad. Y eso es entra por los ojos. Perdona, María, y hay otra cosa que es la radiación. Sí, estaba mirando si tenías un enchufe y te hacía una prueba, pero no hay ninguno. Bueno. Ahí quizá hay alguno libre. Pero sí, pero ahí no podemos. Claro, igual, será claro. muy... Nada, lo otro es decir, aquí no se trata de tener ninguna alarma, de vivir preocupado, ¿no? Es que no, es tener el conocimiento y no ser esclavo de nada. No pasa nada por un día, necesito el móvil, obviamente no pasa nada. Simplemente son hábitos, ¿vale? Y el conocimiento nos va a permitir decir, oye, pues sé que esto es bueno para mí de alimentación, esto no, bueno, pero me gusta mucho, pues me apetece y lo tomo ya, pero eres consciente y haces tu decisión. El problema es cuando no sabes, no tienes el conocimiento. Tenemos este aparato. Vale, es un aparato certificado en Estados Unidos que utilizan los propios instaladores. Vale, con esto miramos y aquí hay una tarjeta que es en verde, que está dentro de lo normal, amarillo, preocúpate, ya naranja y rojo y rojo más intenso. Entonces, estos son unos valores que no se deberían de superar bajo ningún término, ¿no? Los rojos. Aquí vemos en rojo ya oscuro más de 1000 voltios por metro, ¿vale? Que no son voltios, son voltios por metro y es campo eléctrico. Es decir, la radiación electromagnética se descompone en tres tipos de campos: EMF, radiofrecuencia y campo magnético, ¿vale? Entonces, mide los tres y hay unos valores máximos que no deberían de permitirse. Y esto, repito, es para los propios instaladores de antenas de telefonía, etcétera, este aparato. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo más típico, cargamos un móvil en la cama, ¿vale? Un cargador típico normal, por eso te preguntaba para hacer una prueba, supera los 1000 voltios por metro, cuando el valor seguro es menos de 10 voltios por metro, ¿vale? Entonces, es un error brutal por desconocimiento, porque si no, con que lo cargues simplemente a 3 metros de ti, prácticamente ese campo es cero. Es decir, con que lo cargues en vez del cabecero de la cama a los pies de la cama, un enchufe que tengas en la habitación más lejos de ti, ya con eso reduces miles de veces la radiación que te llega del propio teléfono de cargarlo. Lo ideal, pues obviamente déjalo en la cocina cargando y ya está, ¿vale? Claro. Lejos de ti. Repito, conocimiento. Después, alarma. Pues por ejemplo, tenemos unas bolsas de Faraday que se llaman.
especial con tela de plata y níquel, ¿vale? De calidad, lo de siempre. Si vas a gastar en algo para la salud, intenta que sea algo bueno, ¿vale? Nosotros de tela de plata y níquel y doble tela. Entonces tú, si tienes que dormir con una alarma, pues pones el móvil en modo avión, da igual, lo puedes tener encendido, pero se va a intentar gastar la batería porque va a intentar conectarse y emite más potencia, pero lo metes dentro de esa bolsa y no emitiría nada. Entonces, ¿lo quieres la alarma? Lo ideal lo pongo en modo avión para que no gaste la batería, y pongo la alarma, lo meto en la funda y lo puedo tener en la mesilla. Con eso no va a salir nada de radiación por mucho que lo intente el teléfono, ¿vale? También los iPhone y los Samsung, muchas marcas, pero el teléfono nunca está apagado. Eso es algo que la gente no conoce, pero tú cuando vas a hablar con cualquier inspector de policía, alto nivel, político y demás, los móviles se quedan fuera, siempre. Bueno, yo lo sé de oídas, yo nunca he ido con ellos, la verdad. Si no, no tendría que trabajar más, creo. Pero quiero decir, es algo que ellos mismos saben, porque las baterías no son extraíbles. Entonces, normalmente cuando se pone que se apagan, aún le queda más o menos un 10% en voltaje de batería, ¿vale? Y también no se apaga, sino que hace una vibración, pero es un apagado por software, es decir, apaga la pantalla, pero el móvil sigue emitiendo. Esto se ve incluso en casos de asesinato y demás, que da igual, el móvil lo tenían apagado y rastrean toda la posición. Bueno, pues porque no está apagado. Entonces los móviles nunca se apagan. Por eso, bueno, es lo de si quieres en la mesilla y lo quieres tener como alarma, mejor en la funda. Y después eso, darle un uso consciente al teléfono está bien, ¿no? Y por ejemplo los cascos. Cada vez vemos más deportistas, ¿no? Que llevan los cascos con cable. Bueno, es más molesto. Bueno, pues si algún ejercicio del gimnasio te molesta, pues haces un ejercicio sin cascos que tampoco pasa nada, creo. Y repito, a usar Bluetooth un día no pasa nada, pero si vas a usar cascos 2-3 horas al día durante toda tu vida, o smartwatch, ¿no? O anillos que hay ahora que son precisamente para salud, ¿no? No, me controla la salud ya y se comunica por Bluetooth. Y para que se entienda, el Bluetooth, el Wi-Fi y todo esto va a 2,4 GHz, ¿vale? 2,4 GHz es una frecuencia militar hasta principios de los años 90, donde la FCC, es decir, el departamento que regula todo el tema de radiofrecuencias en Estados Unidos, lo liberó a uso civil. Y eso quiere decir que prácticamente todos los dispositivos que son para uso civil van a esa frecuencia, ¿vale? 2,4 GHz, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia del horno microondas? Es fácil, 2,4 GHz. Entonces, ¿qué pasa? Que es justo la frecuencia, una de las más efectivas para hacer vibrar el agua, que nosotros somos más de 70% agua, y claro, este desconocimiento es como en medicina, por ejemplo, es que no se estudia nada de la salud, no se estudia nada de la radiofrecuencia. Y se nos dice, por ejemplo, a mí en ingeniería se nos dice, solo hay dos tipos de radiaciones, ionizante y no ionizante. La ionizante, rayos X, gamma, etcétera, que sí que obviamente son muy dañinos. Pero las otras se nos vende que no ionizante, no pasa nada, no puede arrancar átomos de la cadena de ADN, vale. Pero en realidad a todo el mundo que diga eso y te dicen no hay estudios, bueno, ya salió hace pocos años un estudio, recientemente hace 2 años un estudio de Wi-Fi con ratas y demás que veían que desarrollaban CAN por todos los lados, ¿vale? Pero ya no solo eso, aquí o sea, no hace falta un estudio para tirarte de un puente y saber que te vas a matar, ¿vale? Porque también vivimos en esa dicotomía, es como sentido común. Pues el que crea que no haga daño va a depender de la intensidad de la exposición. Si tú te metes la cabeza 8 horas en un horno microondas, obviamente no vas a salir vivo de ahí. No hace falta tener ningún estudio para eso. Entonces, los cascos Bluetooth y todo eso, vale, emiten miles de veces menos potencia que el horno microondas, pero están mucho más cerca, ¿vale? La radiación cae exponencialmente con la distancia. Entonces, solo con que separes la fuente al doble cae más o menos 10 veces la radiación, ¿vale? En la vida práctica funciona así. Entonces, los cascos Bluetooth, el problema es que los tienes literalmente pegados al cerebro, ¿vale? El smartwatch, bueno, está en la muñeca, está pegado a tu piel también. Los anillos, la gente duerme con ellos, están conectados por Bluetooth. Entonces, todos los dispositivos hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Entonces, tú ahora con este conocimiento, pues saca tus conclusiones, pero hay mucha gente que lo da en la cabeza y duerme con el móvil cargando a la mesilla y tiene migrañas y mucha gente dice, no, esto es una tontería, no sé qué, mi médico me dijo que son migrañas y son crónicas y demás. Bueno, pues quiero decir lo que hablábamos antes, cada uno le hace caso a lo que quiere, pero por probar puedes probar y dañino es. Entonces simplemente es en qué medida. Y es tener un poquito el conocimiento de esa tecnología y intentar, pues muchas veces no te cuesta nada. Yo tengo el ordenador por cables, el ratón, etcétera. Y además tenemos algún dispositivo que hace toma de tierra, por ejemplo, que pone el ordenador portátil a toma de tierra, que es algo que deberían traer, pero no lo trae. Entonces un cable que vale menos de 30 euros y literalmente te vale de por vida y hace que tu ordenador portátil no emita absolutamente nada.
por ejemplo, tu televisión. Entonces hay cosas que son muy, muy básicas, simplemente saberlas y aplicarlas. Pero cada vez más deportistas de élite lo vemos, ¿no? Es decir, cómo implementan lo de las luces, utilizan luces violet. Tenemos muchos deportistas de alto nivel y futbolistas que tienen nuestros productos ya desde hace años y han notado un rendimiento espectacular en su carrera. Y cada vez, y se tiende a tachar mucho, pues yo que sé, a Marcos Llorente. Desde aquí un abrazo enorme, que eres un crack. Y quiero decir, se le critica mucho porque no sabe explicar alguna cosa bien, exactamente, científico, con no sé qué. Bueno, es que es futbolista. Ya bastante hace que lo aprendió para él y lo aplica. Pero muchas veces lo critican a él, que está súper sano, en forma y demás, y lo critica igual a alguno que tiene títulos, pero que no tiene ningún tipo de resultado de salud en su vida. Entonces, esa reflexión... En realidad lo critican por el mensaje, porque es lo que decíamos, no está en ese raíl, ¿vale? Porque salen otros futbolistas con todo el amor del mundo a publicitar, no voy a decir marcas, pero bueno, productos altamente perjudiciales para nuestra salud, y nadie dice nada, y entonces, bueno, a él se le critica por eso. Así que de verdad, gracias Marcos, porque llevas un mensaje que puede ayudar a muchísima gente, a muchas personas que de otra manera no le llegaría. Y de hecho, cada crítica que le llega, en realidad es un amor, porque cada persona que te está criticando está dedicando su tiempo, que es libre, es muy valioso, y su atención te la dedica a ti. O sea que en realidad, al final, vemos como ese odio y se lo puedes llevar a lo personal, pero en realidad es alguien que te está agradeciendo y te está dando su atención, que es lo más poderoso que tenemos hoy en día. Es así, antes vimos un poco de pasada el tema del agua y del agua salada y demás. Quiero hablar un poco más en profundidad sobre esto, ¿no? Porque yo conozco gente que el agua, cuando va por ahí, que le echa sal y dice que así es mejor, porque si no el agua embotellada deshidrata. No sé qué sabéis vosotros de esto, y que luego al final me lleva a preguntarme también si la sal es buena, si es mala. Yo soy una fanática de la sal, yo no sé, y estoy expectante a ver lo que me contestáis, porque yo no concibo ninguna comida sin mi salero. Y yo lleno de sal todas mis comidas. Quiero saber qué pasa con la sal. Trajimos nuestra sal bueno, vale, pues si no te da, ya te mandaremos una muestra y te damos la explicación y vas a entenderlo. Pero Gracias. Mira, mucho más simple. ¿Qué te dice tu instinto? Tú apaga la mente, apaga lo que te han dicho, el entrenamiento y las sales buenas, malas, apaga todo eso. ¿Qué te dice tu instinto? Que tú cojas esa sal, que la metas en la lengua, que tú... ¿no? Sí. Porque al final nuestro instinto va mucho más allá de la capa esa mental. Es lo que nos conecta con nuestra esencia y con lo que somos y con lo que hemos sido toda la vida. La sal es esencial para vivir. Nadie te puede decir eso, ¿vale? De hecho, los estudios que se hacen, ¿no? Hoy en día la OMS, volvemos a la OMS, te dice, no, máximo 5 gramos de sal al día por persona. Es decir, las sociedades ancestrales, lo que se conocen por datos tal, se estiman que hacían pues algunas 20, algunas 40, porque al final consumían muchísimo productos en salazón. La salazón lo que hace es, las neveras de antes era la salazón, ¿vale? Entonces, al final, y eran personas, desde luego, que no podemos decir que no fuesen saludables. Cualquier persona que ves en los anales de pues lo que está grabado hace 100 años, 150, lo que sea, desde luego la tipología que tenían no es la de ahora, ¿vale? Entonces, al final, ¿por qué es importante la sal? Porque son minerales y es esencial. Nosotros pensamos que hidratarse es beber agua, en realidad hidratarse es aportar minerales. El agua es el vehículo que contiene esos minerales. ¿Qué pasa? Que vivimos en el colmo de los colmos, donde se vende, y además la industria está cambiando en realidad, porque ya hay mucho este discurso, y si os fijáis, lo que hace 10 años, 5 años se vendía como agua de mineralización muy baja, que sigue habiendo hoy en día, ya se está dando la vuelta, porque hay ya empresas que tienen, prácticamente la misma cantidad de minerales, pero ya no venden eso. En la botella lo que ponen es aporte de minerales, porque se están dando cuenta que la gente está aprendiendo eso. Y uno lo puede percibir, es lo que decimos. Por favor, no te creas nada, verifícalo por ti mismo. Bebe, podéis hacer la prueba cada uno, más ahora es verano, ¿vale? Queremos beber más, necesitamos más aporte de minerales. Uno coge y bebe 2 litros de agua de una botella de embotellada y que ponga muy baja mineralización, ¿vale? Y lo puede ir bebiendo durante el día. ¿Y qué sensación te da esa? Esa es de muy baja mineralización, ¿vale? Mineralización muy débil. ¿Qué sensación te da? Tú bebes, y a los 10 minutos bebes, y a los 15 minutos bebes, y a los 20 minutos bebes, ¿vale? No necesitamos más, pero es muy buen apunte, es súper buena pregunta. El tema es que volvemos a lo normal. ¿Qué era lo normal? ¿Y qué sigue siendo lo normal, aunque no habitual hoy en día? Era beber agua, que simplemente iba corriendo por un río en movimiento, o ibas a un manantial y que recogías el agua, ¿vale?
toda esa agua iba arrastrándose desde donde nacía, desde donde brotaba, que normalmente brota en lo alto de las montañas, se va arrastrando tierra, va arrastrando minerales. Entonces tú bebías esa agua, nuestra existencia bebimos ese agua cargada de minerales. Entonces tú cuando bebes ese agua, como bien dice Antón, que es de mineralización débil, es casi como destilada. Por ponerlo en números, si quieres entender más, nuestra sangre tiene 9.000 miligramos por litro, ¿vale? Es decir, 9 gramos por litro de sales minerales. Esa agua que tienes tú más o menos tiene 35, 36 miligramos por litro. Es decir, pues de 36 miligramos a 9.000, pues casi es como si fuera agua destilada, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer la prueba, por ejemplo, muy sencillo, que es a esa agua normal, o sea, mineralizada muy débil, le añades, por ejemplo, un 10% de agua de mar. Y le echas un poquito de limón por el sabor, si quieres, y no te vas a ver nada salado. Y vas a beber esa agua y vas a ver que en tu día vas a beber 4 veces menos. Y te vas a saciar y vas a estar muchísimo más saludable. Lo vas a notar también en tu energía y demás. Y esto, empíricamente, por ejemplo, Iván Raña, amigo nuestro, que compitió en Ironman, ¿vale? Pues en Hawái, que hace 42 grados, hacen 180 kilómetros de bicicleta, con las sales comerciales, ¿vale? Porque esto es algo que para mí es importante. Para mí la sal no es igual, y después iremos a la definición. No es lo mismo decir, han cambiado el nombre, han puesto que cloruro sódico es lo mismo que sal, y para mí no. Entonces, Iván Raña, por ejemplo, con las sales minerales típicas comerciales en su botellín de bicicleta, bebía 6 enteros. Y cuando pasó a poner agua con agua de mar al 10%, y un poco de limón, bebió solo 2 botellines en esos mismos 180 kilómetros a 42 grados, en pleno rendimiento. Entonces ya ves que te nutre muchísimo más y pasó a no tener calambres en la carrera a pie, etc. Entonces ya el aporte de minerales es perfecto. Mucho mejor. Claro. ¿Y cuál es la trampa que ha hecho el sistema? Es, una, nos han demonizado la sal, que el salario, ¿no? Mucha gente que nos vea tendrá salario, ¿vale? Pues el salario viene de sal, ¿vale? Porque era la moneda con la que se pagaba ya en el Imperio Romano a los soldados. ¿Por qué? Porque tenía una importancia vital, no había neveras, entonces para obviamente conservar alimentos, y también para el aporte de minerales, prácticamente con un saco de sal y algo de agua que encontrasen, prácticamente con eso podrían ya prácticamente sobrevivir, ¿vale? Entonces imagínate si era tan importante que era incluso la moneda, ¿vale? Después se ha tergiversado, como bien digo, se le llama sal al cloruro sódico puro. Es decir, hoy la sal de mesa ya está reconocido que es lo mismo que cloruro sódico. Entonces, cloruro sódico es solo NaCl, ¿vale? Y eso no es la sal. Para mí la sal es cuando tú evaporas el agua de mar, lo que queda es la sal y tiene todos los minerales exactamente en la misma proporción que nuestro plasma sanguíneo. Con lo cual ya ves que no tiene absolutamente nada que ver tomar cloruro sódico solo que tomar el cloruro sódico, sí que es el mayor, es lo más abundante en el agua de mar también, pero el tercer mineral más importante del agua de mar es el magnesio, ¿vale? Y cuando tú tomas una sal que solo está evaporada por agua de mar, vas a ver que el magnesio lo que es hidrofóbico. Entonces, por ejemplo, si estás en un sitio de humedad, te va a captar todo el agua del ambiente y se va a empapar esa sal. Además, para que la sal se apelmaza, ¿vale? O sea, la sal, yo cuando hablo de sal es sal de mar evaporada, ¿vale? Porque lo otro sería cloruro sódico, es importante. Entonces, para mí cuando dicen la sal es buena y es mala, tal, bueno, lo primero es importante distinguir qué es la sal. La sal no es... ¿Y ese tipo de sal, perdón que te interrumpa, la podemos encontrar en el supermercado? ¿Esta que pone sal marina? Vale, muy buena pregunta. Hay una norma que es la 1483, de 1983, la 1424, y esa regula exactamente la sal que consumimos, ¿vale? Y permite añadir antiaglomerantes, que son derivados del cianuro, muchos, y del aluminio, los otros, ¿vale? Y entonces la sal no se apelmaza, la del súper, la mal llamada sal, ¿vale? Entonces, esas llevan, cuando la ves totalmente seca, es decir, la han refinado y le han quitado el magnesio, porque nunca se humedece, y siempre está totalmente suelta, es decir, tiene añadidos químicos, que lo podéis buscar, tiene eso, derivados del aluminio o del cianuro. Directamente son los aprobados, ¿vale? Por las mismas... por la FDA, por la OMS, etcétera, etcétera, son los que están aprobados. Y tú ahora coges en tu casa, puedes hacer el experimento, coges una bandeja de cristal o un fondo de agua de mar la próxima vez que vayas a la playa, solo para verificarlo por ti mismo. Le pones un fondo y simplemente la rascas y la extraes. Vas a ver que... La dejas secar al sol y al viento. Claro, y lo que te queda, si al día siguiente, lo que sea, te va a quedar la propia sal marina real evaporada. Vas a ver que el sabor sabe a mar, no tiene absolutamente nada que ver con el cloruro sódico puro. Vas a ver que a los pocos días, si estás en un sitio de humedad, está empapado otra vez.
y también vas a ver que se queda totalmente apelmazada otra vez. Entonces, lo que se llama, todo lo que puedes ir a comprar al supermercado, como pasa esa normativa, están obligados a cumplir una serie de procesos y está refinada siempre. Aunque pongas sal de mar virgen, no, está refinada porque pasa esa industria. Entonces, la sal que nosotros tenemos es la sal normal. Simplemente se evapora y se mete en tarro de cristal, se envasa y se cierra. Pero, por desgracia, no se ha conseguido prácticamente. Sí. Me habéis comentado antes algo del flúor, que también lo quería yo tocar. ¿Qué me podéis contar del flúor? ¿Es bueno, es malo o lo utilizamos a diario con la pasta, el enjuague? El flúor... Y lo peor, o sea, porque al final en la pasta de dientes uno puede ser consciente hoy en día de que la tiene. En la mayoría de lugares, por lo menos en España, viene en el agua que bebemos, en el agua que nos entra en nuestra casa, ¿vale? Por eso es tan importante también hacer un sistema de filtrado para poder evitarlo, ¿no? Sí, o sea, aquí se basa todo en una teoría, en un estudio científico no muy bien hecho, que la hipótesis que se barajaba es que el flúor retrasaba las caries, ¿vale? Sí, y entonces, correcto. Eso se decía. Pero realmente, se ha demostrado que no es así, y lo que sí está 100% demostrado con infinidad de estudios es que el flúor es un neurotóxico. Eso es totalmente demostrado y tiene toda la evidencia. Entonces, ¿qué han hecho por las recomendaciones principalmente de la OMS? Que toda el agua, y no es para potabilizar el agua, por ejemplo, el agua suele tener cloro, porque el cloro mata a los patógenos y la potabiliza. Entonces, tiene un sentido, es decir, el agua está en las cañerías y cuando el agua está en la naturaleza corriendo, siempre es potable. Obviamente, a menos de que haya una fábrica o una explotación que esté derivando productos tóxicos al manantial. Pero si no hay nada que la esté contaminando, cualquier agua en movimiento en la naturaleza es 100% potable. ¿Qué pasa? Cuando tú la tienes estancada, empiezan a nacer microorganismos. Entonces las tuberías están estancadas y si algún día alguien es que sea fontanero o has visto una tubería desmontada, verás que o le añades realmente cloro u otros compuestos similares, pero para que esté potable. Pero el flúor no tiene ese efecto de potabilizar el agua. Es decir, simplemente se añade por obligación en todas las aguas supuestamente potables por una recomendación de la hipótesis de que cuida tu esmalte bucal. Entonces, obviamente, chirría cuando es así. ¿Por qué me tienen que obligar? Y demás. Y después ya ahí sí que hay teorías y demás. Yo no voy a entrar en mis opiniones, entro en los hechos. Es añadido y está hecho desde arriba en prácticamente todos los países, si no en todos. Y obviamente no tiene ningún tipo de sentido, porque si realmente te quieres cuidar y realmente fuera bueno, pues que cada uno ya en casa se añada o se ponga su pasta con flúor o se compre su producto. ¿Por qué le pones a un agua supuestamente potable por obligación algo que no está realmente demostrado y sin embargo sí que está demostrado que es neurotóxico? Pues cada uno ya que se haga esa pregunta. Y después la idea, para mí lo principal es, si tú entiendes la diferencia de un agua, de no sé cómo decías aquí, la del grifo, o un agua de un manantial, para mí tiene sentido. Yo, por ejemplo, desde Galicia traje mi agua, pero porque estoy muy acostumbrado. Yo traigo una botella de cristal o dos, algo más grandes, y simplemente viajo con eso. ¿Por qué? Porque allí yo la cojo de un manantial una vez a la semana, cojo el coche, voy a buscarla y consumo de esa. Con lo cual es infinitamente más barato que comprar agua embotellada. Las personas que le preocupa el planeta y demás, el principal problema del planeta es la contaminación. O sea, es la contaminación en la gestión de residuos y todo eso. Sin embargo, los gobiernos nos dicen recicla. No, si quisieran que no contaminases te dirían no consumas. Nunca jamás hemos escuchado eso. Consume pero reutiliza y recicla, ¿no? Te dicen sobre todo. Bueno, pues precisamente los envases de plástico de las botellas es un producto carísimo, es un producto sumamente perjudicial para el medio ambiente porque estás usando una botella de plástico de un solo uso que muchas veces acaba en un vertedero con el mejor de las suertes quemándose o si no acaba por ahí. Entonces, y acaba en el agua que te bebes. Claro, y se va diluyendo y acaba en microplásticos que ya sabemos que están en prácticamente todo, que no hay que crear alarma, pero sí que vemos que es un perjuicio para todos lo que es la propia contaminación de eso. Y es tan fácil como tener el hábito de siempre hay un manantial más o menos cerca de ti, pero lo damos por supuesto que da igual el agua que beba. Pues realmente hay mucha diferencia y lo vemos en las personas como evolucionamos hoy en día, que la salud va mucho en decremento. Y esto que tengo aquí, el electronite, ¿esto en qué nos puede ayudar a nosotros? Vale, lo de las radiaciones electromagnéticas que explicamos antes, lo ideal, lo primero es evitar la fuente de todo lo que podamos.
Es decir, pues lo del móvil y demás, pero aún así mucha gente nos dirá, bueno, pero la wifi del vecino, en mi casa cojo 30 wifis, cojo 16 compañías de teléfono, tengo cobertura de todas ellas en mi casa, etcétera. Entonces, hoy en día es verdad que el entorno, y no es crear alarma, pero es verdad que el entorno electromagnético hoy en día ha sido exponencial a lo que era hace unos años. Entonces, el principal problema es todo lo que generamos nosotros cerca, porque está más cerca de nosotros, es lo que más nos afecta. Pero para todos los otros que no podamos controlar, ¿vale? Pues la electronita es un descubrimiento de un físico cuántico, meteorólogo y químico, y lo que hizo fue, bueno, la hizo en su día, nació para contrarrestar la geoingeniería, ¿vale? Pues como vimos en Irán, por ejemplo, que no llovía durante décadas y toda la tecnología que tenían de geoingeniería, en el momento que la destrozaron por bombardeos, se puso a llover, ¿no? Y esa tecnología existe ya desde la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos la había hecho. Entonces, él la hizo para, en su país, contrarrestar la geoingeniería. Como efecto secundario, después nos dimos cuenta de los beneficios que tenía para la salud, ¿vale? Y lo que hace, por ejemplo, esto es anecdótico, ¿no? Porque tú normalmente haces un cambio de dieta y de hoy para mañana no sientes absolutamente nada. Pero esta tecnología realmente es tan potente que más o menos 3 de cada 4 personas incluso lo perciben. Que repito, lo normal sería no percibir nada, porque aunque algo te ayude, no notas el cambio tan rápido. Y mucha gente, por ejemplo yo personalmente, y él también, Antón, recordamos los sueños. A partir de tener la electrónica cerca, es como que sueñas en una fase, tu cuerpo pasa de estar en ese entorno de 2,4 GHz, como si tuviéramos una puerta del microondas a 1 metro de nosotros abierto, pues pasamos a un entorno mucho más relajado, nuestro cuerpo es capaz de descansar, regenerar en una fase más profunda, y entonces pasamos a soñar mucho más como anécdota, ¿vale? No todo el mundo, pero sí que 3 de cada 4 sí que lo nota incluso en eso, con lo cual deriva en que es realmente tan potente. Esta ya es la tercera versión, es la 2.0, hubo 2 anteriores y esta es la más potente y combina todo elementos piezoeléctricos en el núcleo a alta presión con todo efecto de botella de Leyden en el exterior. Y realmente eso, tenemos el formato, lo ideal es la pirámide por tema de que los vientos iónicos se concentran en las puntas, es más potente, pero después para hacerlo portátil pues hicimos los collares. Sí, y ahora estamos también trabajando en versiones para poder llevar en el móvil, bueno, lo ideal es llevarlo siempre en modo avión, a menos de que queramos llamar como lo tengo yo ahora, ¿sabes? Y darle ese uso consciente, pero aún así siempre nos va a ayudar para todo ese entorno que no podamos controlar. Y realmente, por ejemplo, el colgante, lo del jet lag, lo percibimos. Yo volé 14 horas a Argentina y llegué totalmente descansado. ¿Sabes? Al final, tú por viajar de un lado al otro, tú imagínate que sales aquí van a ser aquí las 10 de la noche, vas en todo el avión durmiendo, da igual dónde llegases. Es decir, justo en el momento de llegar, no estás desregulado tus ciclos porque aún estuviste durmiendo, te vas a desregular los días siguientes. Sin embargo, normalmente llegas súper cansado. Y llegas súper cansado y el jet lag es principalmente por la radiación electromagnética que recibes ahí arriba, ¿vale? Porque al final el avión es todo aluminio y arriba no hay árboles que apantallen ni montañas, entonces te llega muchísima radiación. Y fue cuando llegué que llegamos totalmente descansados. Y después Antón también lo experimentó, que bueno, llevó a la selección española de triatlón, creo que fuisteis a Australia, a Nueva Zelanda. Y también lo llevaron y también percibieron lo mismo. Entonces, bueno, ayuda mucho, pero primero es hacer un uso consciente de nuestros aparatos, es lo más importante. Y para todo lo que no podamos controlar, la electronite nos va a ayudar mucho. Normalmente se ponen 2 pirámides, una en cada mesilla, porque lo más importante es que aunque tengamos algo de estrés por el día, regenerar por la noche, que el cuerpo se recupere. Y después, pues si estás en una oficina que hay mucho aparato electrónico, mucho wifi, mucha onda y demás, pues sí que te va a ayudar el poder llevarlo contigo también. Qué bueno. Y por ir cerrando, ¿hay algo de lo que os tenía que haber preguntado que no os he preguntado o algo que me queráis contar? Así hacemos un poco. Yo creo que lo más importante es entender que vivimos en una biología totalmente diferente, o sea, disparatada, ¿no? Que totalmente con hábitos contrarios. Quiere decir, somos, por ejemplo, los seres humanos para mí somos diferentes de los animales, pero aún así somos mamíferos, ¿no? Y hoy en día se ve que muchísimas personas en Occidente eligen darle leche materna, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Por decir, no, es que no sé qué, o el trabajo, que es totalmente entendible, y vivimos en un sistema para mí de esclavitud, no hay una democracia, ¿no? Real, porque la mayoría de gente trabaja para vivir y dormir, o sea, para poder comer y dormir en un sitio, y eso al final es la definición un poco de esclavitud, y entonces tengo empatía en eso y lo entiendo, pero al final no tiene nada que ver con nuestra biología. Al final somos mamíferos para que el propio hijo mame de nosotros, o sea,
pues puede mamar de su madre, etcétera, como lo hace cualquier especie en la naturaleza. Entonces, algo tan obvio como eso ya se ha cuestionado. Por ejemplo, tomar leche de un herbívoro, ¿no? No, deja el médico, ¿no? Recomendación típica. No, déjalo ya que ya no mame más a partir del año, ¿no? Que no tome leche materna natural, hecha para él, que además cambia cada hora y demás. Pero dale leche de un herbívoro. Pues oye, la leche de una vaca está perfecto para el ternero, ¿vale? Pero es un ser de 4 estómagos, o sea, es un animal de 4 estómagos que fermenta la hierba y demás, no tiene nada que ver. Entonces, lo que quiero decir es, en cambio, si tú dices de adulto, no, ¿qué leche tomas? No, yo quiero leche humana. Todos te mirarían súper raro. Pero si tú pides ahora un café con leche de vaca, todo el mundo te mira normal. Sí, sí, sí. Entonces, estamos condicionados, pero ese condicionamiento yo invito a pensarlo, porque no tiene nada que ver ni con nuestra naturaleza, ni con lo que es bueno para nosotros y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es volver un poco a la naturaleza, tener esa conciencia y todo lo que sea antinatural, pues a usar productos con conocimiento, ¿sabes? Que no sean perjudiciales para nosotros y después, bueno, pues las herramientas que tenemos y pues intentar aplicarlas. Y también, por ejemplo, eso, la medicina convencional es lo mejor obviamente para traumatismos y demás, pero se niega la existencia de un alma, ¿no? De un espíritu en el cuerpo. Obviamente es lo que distingue, tú que estés aquí, que tengas espíritu es lo que distingue que estés vivo o no, si no sería un cuerpo, no estarías tú aquí, ¿no? Incluso se ha medido con estudios científicos que tiene un peso, una masa, quiero decir, las experiencias ECM, ¿no? Sí, sí. Entonces tú cuando vas a experiencias ECM cercanas a la muerte y ves los testimonios, lees libros de médicos totalmente del sistema oficialistas que con 700 casos que han vivido ellos en urgencias, de repente escriben un libro porque se dan cuenta, entonces dices, ¿por qué la medicina convencional me quiere negar mi espíritu y ni siquiera es capaz de reconocer que es lo que le da la vida al cuerpo? Entonces, sí que en muchas facetas, sí que creo que hay que ser valiente para cuestionarlas, pero creo que es importante para tener una vida plena y feliz y tener los mejores resultados y entender que las emociones nos influyen. Y con todo lo que hemos visto aquí, todo lo que nos habéis explicado, si alguien quiere empezar a implementar todo esto, ¿por dónde podría empezar? Mira, para mí lo principal, lo más importante, lo más potente es siempre gratis, ¿vale? Entonces, todos estos productos que hacemos aquí están muy bien, ¿vale? Pero ¿por dónde debemos empezar? Por nuestra biología. Lo que decía Iago, es tener un estilo de vida más a favor de nuestra biología. Y aquí no abogamos por meternos en la cueva y todo eso, ¿vale? Es decir, es maravillosa la tecnología y las opciones que tenemos de vivir hoy en día, ¿vale? Pero al final, ¿qué es lo más importante? Y claro, al final estamos hablando de cosas gratis y por eso no se divulga tanto, ¿vale? Habrá gente que diga, oh, las gafas rojas, no sé qué, ¿vale? Son herramientas, están muy bien, ¿vale? Pero lo primero es hacer las cosas que espera nuestra biología. Pues, ¿qué es? Por lo que decíamos, somos seres que venimos a este mundo con una misión, ¿vale? Y cada uno tiene la suya y tiene un propósito, pues vivir alineado a tu propósito. Y no pasa nada, no se encuentran un día o otro, pero al final es conectar un poco con nuestra esencia, con nuestro instinto y vivir por ahí, ¿vale? Da pasos, si no sabes para qué has venido a este mundo, pues eso irá cambiando, pero se aprende dando pasos y viviendo en coherencia con lo que tú eres, ¿vale? Si quieres adoptar un papel que te dicen y vives una vida ajena a ti, pues antes o después vas a tener problemas, ¿vale? Si tú te alimentas siempre en horario que no estás preparado para alimentarte, pues antes o después vas a tener problemas. Si tú vives siempre en interiores, ¿vale? Estás yendo contra tu biología, vas a tener problemas. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Pues oye, vive tu vida, has venido aquí, si todos estamos aquí, es en realidad que cada uno de nosotros esté aquí es un evento maravilloso y fortuito. Es decir, entre miles y millones de opciones que podía haber, nosotros estamos aquí. Y por mucho que nos digan que somos todos iguales y tal, vale, somos todos iguales en derechos, obligaciones y todo eso, y genial, pero todos somos únicos. Nadie está aquí para hacer otro papel que no sea el tuyo, ¿vale? Entonces, muchos problemas son cuando yo hago un papel que no es el mío. Entonces, simplemente agradece el que podamos estar aquí, agradece la salud que tengas, sea más o menos tienes cierta salud, para pues, si no estás pudiendo ver y demás, y da pasos hacia lo que tú quieras, pero tienes que ir de una manera consciente, con ese conocimiento, abogando siempre por el amor. Al final, quiero decir, hay dos tipos de vibraciones, que es el amor o el odio, y una te sana y una te enferma. Entonces, al final, si vivimos continuamente en la queja, en el victimismo, en el político que me roba, el vecino que no sé quién, pues eso obviamente pues siempre tiene un precio, ¿no? Entonces, al final, a mí siempre me gusta decir un poco, creo que la naturaleza tiene respuestas, ¿vale? Cuando pensamos que nosotros qué problemas tenemos es bueno porque estamos haciendo cosas que la naturaleza no nos provee así. La naturaleza para mí siempre tiene las respuestas y tienen
eso, que es gratis, y cuando vivimos de esa manera, uno de repente siente que todo se alinea y que uno tiene más vitalidad y que puede vivir mejor y que puede aportar a los demás, y al final la vida es eso. Y tú que eres madre sabes, y lo veníamos hablando antes en el coche, lo maravilloso que es la maternidad y la paternidad, porque te reconecta con lo que somos, y al final estamos aquí para entregar a otros, y eso te obliga sí o sí, y lo hagas desde un punto más cómodo, menos cómodo, que tú digas no, yo no le doy pecho, tal, o me ocupo más, me ocupo menos, pero aún así siempre tienes que hacer cierta entrega cuando eres padre o madre, y la vida yo siento que es por ahí. Total. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad por la labor que hacéis, por todo vuestro trabajazo, las investigaciones. Gracias por venir, por vuestro tiempo, de verdad, gracias. Y otro día, si quieres, te contamos la causa principal bajo las investigaciones, lo que es del autismo. Del autismo, que Sí, es importante. seguro que hay un 2.0 porque me han quedado cosas también por indagar, pero de verdad, gracias por todo lo que hacéis. Y por dónde empezar, perdona, es por médicos que tengan resultados. Es decir, nosotros prácticamente todo lo aprendimos de médicos y de investigadores, estamos ultra agradecidos, pero eso, hay médicos como Ludwig Johnson, por ejemplo, que si quieres empezar por ahí, por ejemplo, él de alimentación habla mucho y lo hace súper simple y tiene resultados, ¿no? Hoy en día diabetes tipo 2 lo vemos incluso en adolescentes y en niños, y es una consecuencia de comer mal. Entonces, sobre todo eso, irse a médicos que tengan resultados, investigaciones, y revisar premios Nobel de toda nuestra medicina normal, o sea, la oficial, pues los premios Nobel de medicina, y vamos a tener un montón de información para ir hilando unos con otros, y es conocimiento. Es decir, hoy en día o investigas tú por ti mismo y te responsabilizas, o buscas médicos por ti que te arreglen, o si no, pues el sistema, como vimos, está dictado con unas directrices que no buscan realmente tu salud. Brutal. Tomamos nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Gracias, María, y a cada persona que ha llegado hasta aquí, enhorabuena.